Bueno, pues ahí lo están viendo en pantalla, Avenida Méndez Álvaro, al fondo el centro de Madrid, edificios Plaza de España, a la derecha iluminado el reloj de la Gran Vía, en primer plano la estación sur de autobuses. Es una postal de una maravillosa ciudad en la que, bueno, va entrando la noche. Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 33, bienvenidos un miércoles más a esta, la tertulia ciudadana Cambia Madrid, que realizamos en directo desde el restaurante La Estación de los Porches, aquí en Méndez Álvaro, zona de Entrevías, un clásico en los fogones madrileños. Hoy quisiera empezar este programa, bueno, pues lógicamente felicitándonos todos, porque cuando la justicia habla y lo hace estableciendo en mayúsculas derechos de trabajadores, pues siempre evidentemente es un motivo de alegría. Nos estamos refiriendo evidentemente a los trabajadores de Coca-Cola, que como todos ustedes saben, están luchando, bueno, pues por recuperar sus puestos de trabajo en esa multinacional con beneficios millonarios. Y hoy la más alta instancia judicial del país, el Tribunal Supremo, bueno, pues ha declarado, ha confirmado lo que ya había sentenciado la Audiencia Nacional, que el ERE diseñado por la multinacional es nulo. Por tanto, Coca-Cola, la embotelladora, deberá readmitir a sus trabajadores. Nos felicitamos por ello y evidentemente una buena noticia para los que creemos, que somos muchos, en la justicia con mayúsculas. Bueno, y evidentemente unos trabajadores a los que en esta casa hemos seguido muy de cerca y seguimos. ¿Es así, Adrián? Buenas noches. Buenas noches. Durante todo el conflicto hemos estado siguiéndoles, apoyándoles y dándoles cobertura, que no lo hacen todos los medios, además. Efectivamente, pero aparte, hoy anunciamos, creo, o nos presentan un libro, ¿no? Un interesante libro. Además, efectivamente, Enrique, también tendremos un libro, el Consejo Cultural, en este caso, un periodista del Confidencial, Iván Gil, va a venir a hablarnos sobre una biografía urgente que ha escrito él, la de Pablo Iglesias. Nos va a responder a cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, ¿es Podemos un hijo político de Zapatero? ¿Qué opinan los más allegados a Pablo Iglesias? ¿Por qué le gusta tanto el poder? Son solo unas poquitas preguntas las que estoy haciendo, pero ya verán que va a dar muchísimo de sí, que nos va a responder a muchas cosas sobre el líder de Podemos. Y además tenemos doble pizarra digital, en este caso, bueno, pues con nuestra compañera Eva. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Así es, vamos a darle mucho uso a nuestra pizarra digital porque vamos a tratar dos temas. Uno de ellos es la inmigración. Vamos a ver cuántos extranjeros llegan a España, pero también cuántos españoles se marchan fuera. Otro de los temas que vamos a tratar tiene que ver con economía, más concretamente con los partidos políticos. Vamos a conocer qué medidas económicas proponen tanto Ciudadanos como Podemos para salir de la crisis. Quédense con nosotros porque las van a conocer en unos minutitos y les aseguro que son llamativas. Pues Eva, muchas gracias. Y evidentemente todo ello dentro de la tertulia en llamas. Ricard, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Como decía Eva, hablaremos de economía y hablaremos de inmigración con los mejores tertulianos. Esta semana son Sira Rego, Pedro Moreno, Carlos Tobías y Quique Castelló. Luego los presentaré más extensamente, pero no quiero olvidarme de mi querida Cassandra, que teníamos ya hace un tiempo oculta de las cámaras. Cada semana la traíamos aquí a Canal 33 por si acaso era necesaria, pero como hoy teníamos pues, un poquito más de espacio, hemos pensado en recuperarla para delante de las cámaras y que la gente recuerde que siempre está ahí pendiente de los tertulianos que se portan mal. Como siempre, arderá la plaza. Gracias, Ricard. Y bueno, ya está aquí en el plató y nos acompañará ahora en un instante el candidato a la alcaldía de Madrid, al ayuntamiento, David Ortega, por Unión, Progreso y Democracia. En este caso, porque es autor de un interesante libro, de la queja al compromiso político. Hablaremos evidentemente de la queja al compromiso político, de ese libro que ha escrito David Ortega y también de la actual situación de Unión, Progreso y Democracia. Pero les invitamos como siempre a participar. Este programa es interactivo y para eso están las redes sociales. Eva, a los teclados. Están para que arda también la plaza. Les invitamos a participar, a que colaboren con nosotros a través de Twitter, bajo el hashtag Tertulia33. Ya saben que luego leeremos aquí los comentarios en directo, así que participen pues, para formar parte del programa. Repito, en Twitter bajo el hashtag Tertulia33. Espero sus comentarios. Bueno, pues ya lo saben, 2 horas de televisión por delante. Acompáñennos porque arrancamos ya.
Bueno, les decía que estoy aquí en el restaurante La Estación de los Porches. Como siempre, estoy todos los martes con todos ustedes, pero hoy, a partir de este programa, me van a ver más a menudo. Porque voy a estar con todos ustedes en sus casas, comiendo, cenando, a punto de dormir. Ahí me van a encontrar a mí. ¿Y qué les voy a decir? Que les voy a presentar esta mariscada que ustedes pueden comer aquí en el restaurante La Estación de los Porches por un módico precio. Porque esto va a ser nuestro barco insignia de este verano, se lo puedo asegurar. De lunes a jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, les ofrezco esta mariscada y le incluyo un entrecot para 2 personas. Viernes, sábado y domingo, este mismo precio, pero nada más la mariscada. Y esto lo podrán ustedes disfrutar en nuestra terraza de verano, dentro del restaurante y en todas las instalaciones que tenemos, que serán ustedes los dueños de ellas, que las pueden visitar y pasar un día agradable. No les digo nada, me van a tener hasta en la sopa. De verdad, queridos telespectadores del Canal 33, me van a encontrar ustedes en todos los lados. Así que vengan ustedes a conocerlo, aquí, a Entrevías, a la calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Si quieren reservar para estar más seguros de que lo van a tener, pues es en el 91 478 60 54. En pantalla se lo pongo para que lo puedan ustedes chequear y cogerlo. El número para que ustedes nos llamen y les reserven su mesa. Muchas gracias y voy a continuar con todos ustedes dentro de un ratito, que ahora vamos a allantar este menú nosotros. Lo anunciábamos hace un instante, nos acompaña en el plato de aquí del restaurante La Estación de los Porches, de Canal 33, David Ortega, candidato a la alcaldía de Madrid por Unión, Progreso y Democracia. Buenas noches. Encantado, Enrique, de estar con vosotros como siempre, y es un placer estar en Canal 33 una vez más. Pero en este caso, y yo creo que el placer, cuando se escribe un libro, evidentemente, bueno, en este caso David Ortega, universidad, política y ahora autor de un libro. Y un libro, bueno, pues que tenemos aquí, de la cultura de la queja al compromiso político. ¿Por qué este libro? Bueno, pues este libro es una recopilación de artículos de mi participación en el periódico El Imparcial, que es un periódico digital que me gusta, porque hace honor a su nombre. Es un periódico muy abierto, muy plural, muy imparcial, y recupera un poquito la esencia de lo que era la institución libre de enseñanza, que tanto bien hizo por la vida pública española. Y lo que planteo en este libro es sobre todo los problemas de fondo. A mí siempre me han preocupado los problemas estructurales, los problemas de raíz. Como profesor universitario siempre me ha gustado analizar el porqué, el fondo de las cosas, de los principales problemas de la vida política española de estos últimos 6 años. Recoge básicamente desde el año 2008 6 años hasta duros, crueles, finales de 2014. Bueno, 6 años de la vida. La vida tiene sus luces, la vida tiene sus sombras, y busco ahí un poquito de análisis. Es un libro que mezcla teoría y práctica. Hay análisis teórico desde la teoría del Estado, teoría de la Constitución, ciencias políticas, pero sobre todo con una perspectiva muy práctica. España está viviendo un momento histórico, un momento de cambio radical, muy importante, muy fuerte, y yo, que estoy comprometido ahora con la vida pública y política en primera línea, pues también quiero participar con análisis y reflexión, y en eso estamos. Un libro elaborado en base a esos artículos, precisamente. Fue difícil porque evidentemente hay muchos artículos en 6 años y hay una selección de ellos. ¿Fue difícil hacer la selección? ¿En base a qué criterio? ¿Lo más llamativo? ¿Temas de actualidad ahora? He tratado de buscar sobre todo temas que siguen siendo vivos, que siguen teniendo sentido, no temas que hayan muerto pues en el 2011 o 2012 y ya no tengan sentido, y sobre todo que se sigan viendo las cuestiones de fondo. Abro con un capítulo sobre la teoría de la democracia. Creo que la calidad democrática sigue siendo el principal problema de nuestra joven democracia de estos 30 años. Sigo con el tema
de la Constitución Española del 78 sigue siendo un tema clave, es nuestra norma de convivencia, la única que realmente ha funcionado en estos 2 siglos de historia constitucional española, pero que hay que retocar, que hay que reformar y que tiene ciertos problemas de adaptación y de actualidad. Luego paso a analizar los poderes constituidos, las instituciones, porque también se habla de crisis institucional, qué pasa con nuestro Parlamento, qué pasa con la jefatura del Estado, qué sucede con el Poder Judicial, el sistema electoral, los partidos políticos, todos estos temas que son de actualidad, que marcan nuestra vida pública, que los ciudadanos, que los españoles están criticando, y entonces, ¿qué opina David Ortega al respecto? Luego hablo del liberalismo humanista. A mí me gusta mucho lo que es el pensamiento pragmático, empírico, anglosajón. He estudiado, me gusta mucho John Stuart Mill, Bertrand Russell, David Hume, John Locke, los padres de los derechos fundamentales. Y eso es más o menos la mala praxis de la política, la buena praxis de la política. Hablo de la educación como motor del cambio, es algo muy importante en España. Esta no es una crisis institucional, es una crisis casi cultural o educativa, ¿no?, de nuestra vida pública. Dedico el capítulo 6 a UPyD, a todo lo que es el compromiso político, en este caso el traje que yo he escogido, que es el de Unión por la Democracia. Acabo luego hablando de la corrupción, que también ha marcado bastante nuestra vida política. Las cajas de ahorros, las heridas se curan al sol, ¿no? Claro, sí, esa es una buena frase que la suele citar Luis de Velasco. Tú le conoces bien y Luis lo dice siempre, dice, claro, las heridas se curan al sol, luz y taquígrafos, y en el tema de la corrupción, transparencia. Y yo creo que ahí Unión por la Democracia ha hecho un muy buen papel de abrir las ventanas y que se vea lo que ha pasado en Bankia, en las cajas de ahorros. Tú fíjate, Enrique, que es el caso más grave de la historia política de nuestro país. Y además donde se compendia todo lo que afecta a la corrupción. En las cajas de ahorro se junta todo. Desde los jubilados o no jubilados que pierden sus ahorros con las preferentes. Pero temas de urbanismo, politización de las cajas de ahorro, organización territorial del Estado, suelo, utilizar las normas, los asesores externos, los controles internos, el Banco de España. Habrá algún día, y ahora hacemos evidentemente una elucubración, ¿no? ¿Habrá algún día alguien en la cárcel por ello? Yo espero que sí, no tengo la más mínima duda, tiene que ser así. Fíjate, Enrique, nos ha costado, lo decía antes el dato, el 10% del Producto Interior Bruto. Esto no existe en la historia política española. Son 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros que hemos pagado entre todos para rescatar la gestión que básicamente los políticos han hecho de las cajas de ahorros, porque no ha pasado lo mismo en los bancos. Los políticos, pero también ciertos grados técnicos de asesoramiento de los políticos, ¿no? Porque, a ver, Miguel Blesa, por así decirlo, poco político es, ¿no? Está puesto a dedo por los políticos. Amigo de Aznar, básicamente. Efectivamente, pero que ahí hay Aznar, cargos desconocidos, pero que han hecho una gestión, si no delictiva, casi, ¿no? O sea, ahora dirán los tribunales que si es delictiva. Tienen que hablar los jueces en este sentido, pero bueno, Unión por la Democracia está personado. Especialmente en el caso de Bankia, bueno, tenéis un compañero en el ahí, caso Andrés Herzog se está dejando la piel, está haciendo una labor buenísima. Muchos nos decían que íbamos a fracasar, que no íbamos a conseguir nada, que es lo que te dice muchas veces la gente, pero nosotros hemos perseverado. ¿Y qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que haya un depósito en el juzgado de 800 millones de euros, que vamos a tratar de que eso se devuelva ¿a quién? Pues a los preferentistas, a los afectados. Pero estamos consiguiendo cosas, somos un partido pequeño, pero que nos hemos gastado cerca ya de un cuarto de millón de euros, que no tenemos, porque nosotros no tenemos mucho dinero, pues en ser útiles. Y yo creo que aquí Unión por la Democracia está demostrando. Hicieron ejemplo de la austeridad, ¿no?, en política, y con lo cual, claro, al final, bueno, pues los recortes o esa austeridad aplicada a uno mismo le limita también en ciertas maniobras. La verdad es que UPyD haya permanecido y haya sobrevivido, aunque no somos un partido laico, pero muchas veces lo decimos que es un milagro, porque con los pocos recursos humanos que tenemos, los pocos recursos económicos, y cómo hemos cambiado la vida política de este país, porque realmente la nueva política la ha abierto Unión por la Democracia, pues sí estamos satisfechos de esa labor. Pero y temen ahora, porque claro, la pregunta sería ¿qué le pasa? Pero es demasiado amplia. Y entonces, ¿qué le pasa ahora a UPyD, ¿no? ¿Temen que les arrastre un tsunami de partidos nuevos, descubrimientos, esa ola de supuesto cambio que llega, ¿no? Vamos a ver, yo creo que ahora mismo hay cambios importantes en la vida política española.
y realmente Unión Progreso y Democracia ha abierto el camino. Ya han venido dos nuevas fuerzas políticas, que son Podemos y Ciudadanos, con una gran fuerza, y parece que nos están quitando ese espacio. Esta es la realidad y que se está dando, y es así. Hay una cierta inquietud o malestar en el partido, que a raíz de las andaluzas ha salido. Esto es lo que está pasando y la gente lo sabe y hay que decirlo. Y ahora se ha pospuesto, hemos llegado a un acuerdo, que también la vida ante estas discrepancias, estas situaciones difíciles, hemos llegado al acuerdo de un consejo extraordinario que haremos en junio para tratar de un proyecto en el que todos creemos que es necesario. Yo no tengo la más mínima duda. Lo que pasa es que la pregunta, y es pregunta que incluso algunos espectadores se hacían, ¿no? Y hacían luego, echaremos un vistazo a las redes sociales y tal, ¿llegan ustedes a junio? Pues yo espero que sí. Vamos a ver, yo, Enrique, no hay que ser dramático. Todos los partidos políticos han tenido dificultades, las ha tenido el PP, el PSOE, Izquierda Unida. Es normal, es la naturaleza humana, es la vida humana. En la vida humana tú no vas siempre hacia arriba. La vida humana tú en 8 años de historia dices siempre bien. Hay veces que tienes baches. ¿Quiere decir que este bache morimos? Pues yo creo que no. Yo creo que la realidad de la vida no es tan radical. Hay que medir las cosas. En este caso depende de los electores, ¿no? O depende de los ciudadanos, ¿no? UPyD sobrevivirá si el ciudadano, el madrileño, el español, ve que es un partido útil. Si es un partido útil, sobrevivirá, y si es un partido inútil, que no vale, desaparecerá. ¿Cuál es la tesis de David Ortega? Lo dice David Ortega con total convicción. Pero vamos a ver, yo creo que a la gente hay que decirle lo que uno piensa, y además se nota. Yo creo que UPyD es enormemente útil. O sea, mi campaña va a ser, oye, es que somos muy útiles. Es que hemos cambiado el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid estaba dormido y la ha cambiado UPyD. Yo eso lo puedo demostrar, estoy convencido de ello. Y yo creo que UPyD en el futuro del Ayuntamiento de Madrid somos muy necesarios, somos muy útiles, porque conocemos muy bien al Ayuntamiento de Madrid. Yo me lo conozco, hemos hecho los deberes, mi equipo lo conoce. Y tenemos propuestas sensatas y somos gente honrada, y somos gente preparada. Y yo creo que los madrileños eso lo saben. Y yo creo que lo van a valorar. Y entonces podemos decir que esas crisis territoriales que ha habido y han surgido, evidentemente, ¿no? Y esa zozobra o inquietud de la que hablábamos, ¿no? De bueno, militantes, simpatizantes, ¿ha llegado ya, ha tocado fondo? Pues yo creo que sí, porque se ha llegado a un acuerdo. La vida son acuerdos, la vida es consenso. Ha habido dos órganos, el Consejo de Dirección y el Consejo Político, en el que se ha decidido los dos por mayoría que en junio hacemos un congreso, que es como funcionan las organizaciones democráticas. Y por cierto, también por dar otros datos, que son datos importantes, Unión Progreso y Democracia es un partido profundamente democrático. Hemos hecho 800 primarias en nuestros 8 años de vida. No hay partido político en España que haya hecho 800 primarias. En alguna medida, estas discrepancias las conoce todo el mundo, todo el mundo está enterado. O sea, es un partido muy transparente. Y ahora hemos dicho, oye, pues señores, en junio vamos a votar, van a decidir los afiliados, y lo que digan los afiliados se hará. O sea, incluso dentro de la dificultad, UPyD sigue demostrando pues, transparencia y democracia, y yo creo que el proyecto va a salir fortalecido. Para mí la idea, esto es una fase en la evolución de UPyD, en el que yo creo que va a salir un equipo fortalecido, la palabra equipo es muy importante, un equipo fortalecido, y sobre todo, lo más importante de Unión Progreso y Democracia es el proyecto político. En alguna medida está reflejado en el libro. ¿El diagnóstico de UPyD ha sido acertado? O sea, tú te coges lo que dijo UPyD en el año 2007 y 2008 y se ha clavado. Se ha clavado. Por cierto, un dato, cajas de ahorros. En el 2009, la única iniciativa para despolitizar las cajas de ahorros es de Rosa Díez. Votó todo el mundo en contra. ¿Qué hubiera pasado si hubiera votado la gente a favor? La vida política de este país sería, Enrique, radicalmente distinta. Y estaríamos menos obligados a ciertos recortes, ¿no? Evidentemente. O sea, fíjate si es útil UPyD. Hablamos de Madrid porque Madrid también aparece en algunos de los, lógicamente, bueno, en bastantes de los capítulos, de los artículos periodísticos. Aquí estuvo hace unos meses, nos decía, bueno, cómo se presentaba la campaña. Ahora ya recorridos unos cuantos kilómetros, unas cuantas calles, plazas, tal. ¿La fotografía de antes y la de ahora es la misma? Sí, es idéntica porque la ciudad no ha cambiado, los problemas siguen siendo los mismos, quizás está Madrid más sucia, la deuda no se ha reducido tanto como vende el PP y Ana Botella, seguimos teniendo 6.400 millones de euros de deuda si contamos las empresas municipales, Madrid Destino, la empresa municipal de la venta del suelo y la empresa municipal de transportes, y seguimos siendo la capital más endeudada del continente. Este es el problema de Madrid, y lo que yo digo, el compromiso de UPyD en 6 meses
y lo vamos a cumplir y se puede hacer, es cambiar radicalmente la forma de gestionar la ciudad. Si tú haces una buena gestión de Madrid, hay dinero para los mayores, hay dinero para las escuelas infantiles, hay dinero para luchar contra el medio ambiente, hay dinero para potenciar la economía, ayudar al comerciante, ayudar a los autónomos, para que durante más de 2 décadas la gestión del Ayuntamiento de Madrid ha sido terrible. Se ha tirado, y lo puedo demostrar, y lo digo así, lo digo en público, en un medio de comunicación, se ha tirado literalmente el dinero, cientos y cientos de millones de euros. Y simplemente con que tú hagas una gestión sensata, responsable, des una vuelta radical a la forma de gestionar el Ayuntamiento de Madrid, elijas a las personas por mérito y capacidad. Enrique, una cosa tan sencilla y tan básica, que no se ha hecho en estos 24 años. El grupo de asesores, ¿no? El elevadísimo grupo de asesores. Todo ese grupo lo barres. Además se ve que les colocan, les traen de la comunidad, los ponen en el ayuntamiento. Esto es... Son, como se dice, alguien del partido que tienen que ocupar. Una administración, en vez de al servicio de los madrileños, al servicio del Partido Popular. Y esto es así, lo podemos demostrar, y además lo hemos visto. El último cese del coordinador de seguridad al grupo municipal. El máximo responsable de la policía municipal, tienes problemas con la justicia, te creamos un puesto de representante internacional. Oiga, explíqueme todo esto, y luego resulta que no hay dinero para pagar a un mayor que le van a desahuciar porque no tenemos 600 euros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál ve? Hace unos meses no esperábamos que Esperanza Aguirre fuese, evidentemente, se hablaba de tal... Era una candidata muy posible. Sí. Era una candidata muy posible. ¿En ese sentido se lleva sorpresa o no sorpresa? No. Yo creo que fuera Esperanza Aguirre estaba en todas las quinielas. Cristina Cifuentes o Esperanza Aguirre y al final... Pues, acuérdate que hablamos de una u otra, ¿no? Y al final se ha cumplido, iba a ser una mujer y al final ha sido Cristina Cifuentes Comunidad, Esperanza Aguirre Ayuntamiento. ¿Qué le comentan los vecinos en la calle a los que ha ido a ver, bueno, pues en estas últimas semanas más intensamente? Pues, comerciantes, vecinos. Primero, la gente está harta. La gente no cree en los políticos. La gente tiene grandes problemas, lo está pasando mal y no ve soluciones. Y lo que quiere es gente honrada y preparada. Y eso es lo que me dicen a mí: oye, a ver si cambiáis esto, mucho ánimo, necesitamos una buena gestión, a ver si limpiáis la ciudad, a ver si se cumple la normativa. Ahora, vengo ahora mismo, hace media hora me he estado reunido con los vecinos de la Asociación de Chueca. Y lo que me estaban diciendo: David, por favor, que se cumplan las normas. Eso es lo que he estado hace media hora con ellos. David, por favor, que se cumplan las normas, es lo único que queremos. Que se cumplan, que se tengan las licencias, que las terrazas respeten estas cuestiones, que no haya competencia desleal, que no haya venta ilegal, que se limpie la ciudad, que simplemente que se cumplan las normas. Y en estos 3 últimos años, en el Ayuntamiento de Madrid ha habido un exceso de dejadez. Y falta de control y falta de estar Pero cerca. Algunas cosas, porque otras, sin embargo, comerciantes, y sobre todo hosteleros y tal, se quejan de que, por ejemplo, el trámite de licencias es como del siglo XIX. Tarda, no se dan. Ahí se ha mejorado, se puede mejorar, pero por ejemplo ahora la declaración voluntaria, la declaración Pero eso responsable, es de antes de ayer. Eso ha funcionado en este último año y más o menos está funcionando bien. Lo que pasa es que para aquel que no cumpla tiene que haber unas inspecciones rigurosas. Pero yo creo que en ese sentido eso ha mejorado algo. Hay que dar un mejor servicio de licencias y sobre todo el mundo tiene que tener su licencia. Me estoy acordando del Madrid Arena. El caso del Madrid Arena, que no tenía licencia y no cumplía los requisitos. Y eso hay que decirlo y señalarlo. Sobre todo cumplir los requisitos que el artículo 151.4, si no recuerdo mal, de la ley del suelo exigía. De la cultura de la queja al compromiso político, sin duda un título y una filosofía que yo creo que encarna precisamente David Ortega, ¿no? Claro, y en esto hay que ser muy clásico. Yo soy en esto muy ateniense. Homero lo decía, ¿no? La clave es el ejemplo. Claro, tú tienes que predicar con el ejemplo. Eso era muy... Que son los padres, por cierto, los griegos son los padres de la democracia. ¿Sí? Y yo creo que tú no puedes pedir a los demás lo que tú no haces. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, si predicas con el ejemplo, y yo pues lo que he hecho es dejar de quejarme, que eso es muy español a veces, y hay que comprometerse. Tenemos la democracia que creamos entre todos. La democracia española no son responsables los alemanes o los ingleses o los franceses. Son responsables los españoles y tenemos que mejorar nuestra calidad democrática. Y por cierto,
por decir cosas positivas, que las hay. Yo creo que ahora mismo en España estamos viviendo un buen momento democrático. Ahora mismo yo creo que hay una gran preocupación por la vida política, hay un interés político y yo creo que eso es muy bueno. Hay nuevas alternativas políticas que son buenas. Y yo creo que la sociedad española porque está despierta. obligan a todos a mejorar. Nos ponen las pilas a todos y yo creo que eso es muy bueno y el madrileño y el español, el ciudadano ya no se conforma con otras cosas y todo el mundo tiene que dar explicaciones, todo el mundo tiene que rendir cuentas y donde antes había 2 o 3 alternativas, ahora hay 6 o 7. ¿Eso es bueno? Pues yo creo que eso es bueno y nos va a obligar a todos también a acuerdos. Las mayorías absolutas han acabado y yo creo que también eso es una buena noticia, aunque Rajoy esté todo el rato diciendo que estabilidad, estabilidad, estabilidad. Lo que él dice por estabilidad es que gobierne yo, que gobierne mi partido solo. Concepto de estabilidad un poquito curioso. Pues David Ortega, gracias por acompañarnos, por presentarnos el libro, que creo que se presenta, hay que decirlo, mañana miércoles en... Mañana jueves. Eso, mañana jueves, Mañana hoy es jueves, miércoles. a las 7:30 en la Fundación Ortega Marañón, calle Fortuny 53, pues el que se quiera animar, pues Pues éxito también en su faceta de autor. Muchas gracias, Enrique, un placer, de verdad. Lo mismo. Gracias. Nosotros una breve pausa y de inmediato pues la tertulia en llamas. Hola, soy David Enguita y cada semana yo me subo al ático, también os invito a que os subáis, tenemos grandes invitados, entrevistas y reportajes, un programa hecho por y para ti, así que te espero este jueves a las 9 en Canal 33. Yo subo al ático, ¿y tú? Este viernes a las 10 de la noche, Tendido 33. Las noticias, el análisis, la opinión y toda la actualidad del mundo de los toros. Tendido 33, este viernes a las 10 de la noche y redifusión el sábado y domingo a las 2 de la tarde. Tendido 33, la tertulia taurina más antigua de la televisión, aquí en Canal 33. Pues ya lo tenemos todo listo para esta tertulia en llamas, en la cual dejaremos guardadita a Cassandra, que la tenemos aquí, pero ya sabemos que nuestros tertulianos se van a portar bien, así que no habrá seguro ningún problema. Vamos a presentarlos primero, ya que los tenemos aquí, son 4 cracks. Esta semana estamos con Sira Rego, que es concejala de Medio Ambiente por Izquierda Unida en Rivas Vecía. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. No tengas miedo, que no muerde, así que... Bueno, me mantendré a una prudente distancia, por si acaso. Me parece una sabia decisión, la verdad que sí. También estamos con Pedro Moreno, que es del Partido Popular de Alcorcón. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. También repites en la tertulia, ¿verdad? Siempre que me llamen.
Exacto. También está con nosotros Quique Castelló, que es, ya sabéis que siempre que presento a Quique Castelló, lee una larga lista de temas, que son, por ejemplo, escritor, bloguero, productor, guionista, director y, en esta ocasión, candidato a concejal por Ganemos Pinto. Además, estás en el puesto 9, si no me equivoco mal, por la de Ganemos Pinto, así que va a ser complicado, pero igual si podías salir y todo, ¿no? Bueno, si salimos, o sea, si salgo, hemos ganado fijo. Serían buenas noticias, entonces. Sin lugar a dudas. Seguramente. Además, hay posibilidades de que eso ocurra. Ah, bueno, veremos en todo caso en mayo a ver qué ocurre. También está con nosotros Carlos Tobías, que es abogado y también amigo de este programa. Habéis venido una vez, si no recuerdo mal, y estoy encantado de que hayas vuelto. Yo también, pero la otra vez no llevabas espada. Estoy preocupado porque es la primera vez no me amenazas, a la segunda ya vienes armado. No, eso lo explicaré siempre. Bueno, esto pasó un día que estaban aquí dos tertulianos ilustres como Ramón Espinar y Ignacio Aguado de Ciudadanos. Se pusieron a discutir muy acaloradamente, como ambos bien saben, porque son buenos tertulianos, hasta el punto que no me hacían ni puñetero caso. Entonces un día, la semana siguiente dije, pues me voy a traer un elemento disuasorio por si alguno, no por si no se pelean, que eso me encanta, que la gente discuta en la tertulia, sino si no me hacen caso. Si no me hace caso, sí. Entonces Cassandra hace aparición en escena. Hoy está con nosotros además Eva, que ya la habéis visto antes, pero que nos va a presentar una pizarra, porque hoy vamos a hablar de dos temas. Empezaremos hablando del programa económico de Ciudadanos y de Podemos, y luego hablaremos de la inmigración, pero para este primer tema, y también para el segundo, pero empezando por este primer tema, hablaremos de la inmigración, un tema que Eva tiene muy bien estudiado. Ricardo, es que tú me mandas y yo estudio todos los temas. Como has dicho, vamos a empezar para conocer los programas económicos de Podemos y de Ciudadanos. Todavía no son los definitivos, pero bueno, son las propuestas que nos presentan para salir de la crisis. En Podemos hay 4 líneas generales a tratar. Una de ellas es facilitar el acceso al crédito. La segunda, generar ingresos tanto para que familias, gobiernos y empresas puedan gastarse más dinero y así generar a la par más empleo. También hacer sostenible la deuda y, por supuesto, rescatar, pero no rescatar a los bancos, sino rescatar a las personas. Hablamos de materia de vivienda. Para reactivar el consumo nos proponen, bueno, son muchas medidas. Voy a decir las básicas, las más importantes, quizás la que más llame la atención, porque si no es un muestrario de 68 páginas y no tendríamos horas para hacerlo. Pero como repito, para reactivar el consumo nos proponen subir los salarios, que las empresas suban los salarios, pero que suban los salarios de las rentas mínimas, porque aseguran las rentas altas no gastan, sino ahorran, las que generan el consumo son las rentas mínimas. Sí es cierto que ellos apostillan, subir los salarios podría suponer un mayor coste laboral, pero puede que no sea un perjuicio porque puede aumentar la productividad. Otra de las medidas que proponen es dejar la jubilación en los 65 años. También proponen trabajar como mucho 35 horas a la semana. Y con esto ligado también dicen que quieren eliminar los incentivos de las horas extras porque aseguran que estas horas extras frenan la productividad. Otra medida más, equiparar las pensiones no contributivas, que bueno, son las pensiones que no cotizan, como pueden ser las de las viudas, con las pensiones contributivas, que son las que cotizan a la seguridad social, como puede ser cualquier jubilación. La gran pregunta es cómo van a hacer todo lo que proponen. Ellos han dicho que por el momento pues, son propuestas pero no concretas. Quieren hacer una gran reunión estatal con expertos de toda clase de materia para ya llevar a cabo estas propuestas concretas para gobierno. Ciudadanos también tiene 3 líneas básicas de actuación. Uno va para impulsar la industria, una segunda para reactivar la economía y una tercera en materia de impuestos. Vamos al detalle. Para impulsar la industria, ¿qué nos proponen? Pues quieren facilitar el acceso al crédito, también reducir el coste de energía para las empresas, reducir la burocracia para la creación de empresas y sobre todo un nuevo tejido industrial que esté centrado en la investigación, en el I+D+I. Para reactivar la economía, su segundo punto, proponen una jornada laboral, bueno, proponen que madruguemos más, que nos despertemos un poquito más temprano. Yo de aquí os dibujo el solecito, madrugar más. También proponen, ya escucho risas, también proponen eliminar la larga pausa para la comida, bueno, quien la tenga, entiendo.
Y también proponen penalizar las faltas al trabajo sin justificar. En la línea tercera, la última línea, la de impuestos, hablan del impuesto de sucesiones, del impuesto de sociedades, que quieren equipararlo al de la Unión Europea, en torno a una media del 25%. Sobre el IRPF, pues proponen rebajar el tipo marginal al 40%, y sobre el IVA, proponen crear un tipo único que esté en torno al 16 y el 19%. Un detalle que me ha llamado mucho la atención, quiero contároslo, Ricard, estate atento, porque es que dicen que no tiene que pagar más el que más gana. ¿Por qué? Porque esto crea muchas distorsiones y problemas. Ahí lo dejan, el mensaje es un poco ambiguo, que no antiguo. Menudo lapsus, señora. Muchas gracias, Eva, por esta extensísima explicación de cada uno de los dos programas económicos. No era fácil, creedme, resumirlo, las 68 páginas de un partido y las no sé cuántas del otro. En todo caso, hay cosas que me gustan tanto de una como del otro. Me gusta más uno que otro, pero en fin, no estoy aquí para opinar yo, o sí, pero de momento no lo voy a hacer. No sé cómo lo veis vosotros. Carlos, ¿tú Hombre, a mí me parece estupendo. El problema de los programas políticos es que son todos estupendos. Es decir, tú lo ves y dices, yo votaría a este, bueno, y al otro también, y al siguiente. Todo el mundo quiere que la gente gane más, que tenga seguridad, que tenga una vivienda digna, que pueda, digamos, consumir y disfrutar. El problema es, por una parte, los mecanismos para hacer esto, y por otra parte, cómo se financia. Es decir, el estado de bienestar, el problema que tienes es que hay que pagarlo. Entonces, aquí yo, por ejemplo, de lo que con gran brillantez nos han expuesto del partido Podemos, me parece todo muy bien, tengo la duda de cómo se financia. No estoy nada de acuerdo en que las pensiones no contributivas se equiparen con las contributivas, porque las contributivas se han pagado con el esfuerzo de los ciudadanos, y no hablamos de los ricos, hablamos del ciudadano normal, de la gente clase media y clase baja. Y en el tema de Ciudadanos me parece estupendo el planteamiento que hace, pero a mí me parece que en el tema de impuestos, en concreto el IRPF, el 40%, son medidas que ya el Partido Popular las ha estado haciendo. El IVA no depende de tu voluntad, sino que también tienes que estar en armonía con la Unión Europea. Y en el impuesto de sociedades, la reciente reforma de hace 4 días, lo que ha hecho ha sido bajar el tipo medio marginal en torno al 25% y quitar las deducciones que había. O sea, que eso ya está hecho. Entonces, yo esperaba, igual que de Ciudadanos me gusta mucho el programa laboral y las reformas en el tema laboral, en el tema impositivo me parece que flojea un poco. Quique, ¿tú cómo lo ves? Bueno, que tenía razón ella, hay alguna medida que es muy antigua, más o menos de la época medieval, que es cuando los ricos no pagaban impuestos. Claro. Pero, y en ese sentido ha tenido toda la razón. A ver, ¿cómo se financia? Pues como se financia todo, con impuestos, evidentemente, y se tiene que financiar con los impuestos de la gente que más gana y para apoyar a la gente que no tiene la suerte de ganar tanto y necesita un Estado que proteja a toda la gente indefensa. En ese sentido, lo de las pensiones no contributivas, pues básicamente creo que es un poco injusto, ¿no? Y si analizamos el coste real que puede tener equiparar esas pensiones a un nivel de las contributivas, estamos hablando de migajas, teniendo en cuenta lo que se está gastando en otros temas que no tienen tanta importancia y que yo creo que están... que no cuidan tanto a las personas como podríamos hablar de eso, ¿no? Pienso un poco mi madre, que no ha contribuido nunca, y cuando mi padre fallezca, porque por estadística los hombres fallecen antes, mi madre se va a quedar con una pensión ridícula. Claro. Ahí estoy de acuerdo contigo. No he trabajado nunca de una manera laboral, cotizando, sin embargo el trabajo que se ha pegado cuidando a tres leones como nosotros, creo que no está suficientemente bien pagado. Totalmente de acuerdo. Pues en ese sentido creo que es un poco demagógico también, claro. Es decir, a ver, eso que no me gusta, no me gusta, parece un poco fuerte, a lo mejor básicamente. Mal. Lo que pero digo es que no quería acabar con Ciudadanos. Lo de I+D+I también me gusta muchísimo, evidentemente, son palabras muy bonitas. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta lo que hemos abandonado, el I+D+I en este país, y simplemente las cifras están ahí, y vemos claramente que el único I+D que ha habido ha sido para temas del ejército, investigación militar, y no se ha investigado realmente. Decir que ahora vamos a cambiar el modelo productivo de ser camareros y albañiles a ser investigadores del CSIC, viendo además incluso cómo se trata a los investigadores de este país, me parece un poco de chiste, francamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que sí, efectivamente es un poco irrealizable. Lo que me refería a la no equiparación es que en algún momento algunos partidos que se llaman progresistas lo que están equiparando es
al que no ha trabajado, al que no ha cotizado, con el que ha trabajado y el que ha cotizado. Y a veces el que ha cotizado lo que piensa es, hombre, me está usted diciendo que todo mi trabajo se va a dedicar, o todo lo que yo he aportado, se va a dedicar al que no ha aportado nada. Ahora, que haya circunstancias excepcionales en las que hay una capa social necesite una protección, para eso estamos todos, evidentemente. Ahora, que no se llegue al subsidio generalizado, donde yo un día en Córdoba oía a un niño que le decía a otro, ¿tu padre en qué trabaja? Y dice, mi padre en el paro. Porque claro, es una profesión. Hay 4 o 5 de la familia que están cobrando unos subsidios especiales de no sé qué y no hace falta trabajar. Entonces, claro, el que trabaja tampoco le gusta que sus impuestos vayan para financiar al que no trabaja. Pero vamos, en las circunstancias, digamos, mínimas, entiendo que hay que proteger a la gente, no se va a quedar en esa situación. Esto es lo que quería decir. Ahora te voy a dar voz, Quique, pero quiero antes acabar con Pedro y Sira, que no han hablado. Le has visto con todavía. ganas de replicar. Sí, vale, sí, te he visto con la katana a punto. Pedro. Bueno, a mí me parecen dos programas bastante complicados de llevar a cabo. Yo creo que el programa electoral de Podemos, en cuanto al tema económico, lo primero que tendrían que hacer es aclararse, ¿no? Porque empezaron con la renta básica para todo el mundo, ahora ya lo han modificado, o sea, depende del sol que más calienta, bueno, pues así van modificando su programa electoral. Y creo que, bueno, yo sí que he sido curioso y me lo leí completo lo que habían presentado. He leído muchas críticas, tanto de economistas de una tendencia y de otra, y lo que sí que me queda claro con el programa electoral de Podemos es que lo que primero tendríamos que hacer es salir de Europa, o sea, probablemente nos sacarían del euro, ¿no? Con todo, porque gastar, y todo se basa en recuperar dinero del fraude, pero es que ni recuperando todo el dinero del fraude fiscal que existe en España, por desgracia, sería suficiente para pagar todo lo que ellos quieren pagar. Quiero decir que subir el sueldo mínimo profesional, sí, estoy de acuerdo, sí, todo el mundo queremos ganar mucho, pero es que lo que hay que ver es que esos 600 y pico euros del sueldo mínimo, a eso hay que subirle cuánto le cuesta, hay que asumir cuánto le cuesta al empresario realmente, porque el empresario no paga esos 645 o 690 como esté ahora el sueldo mínimo, que no lo recuerdo exactamente. Al empresario esos 600 y pico de euros le van a suponer unos 1.500 todos los meses. Entonces vamos a ver qué empresario es capaz de contratar a una persona sabiendo que, mira, a mí me va a costar 1.500 euros al mes y yo no sé si lo voy a rentabilizar esto, con lo cual no lo contrato. Es decir, estamos incentivando el paro. Sí, en cuanto al programa de Ciudadanos, hay cosas en las que estoy de acuerdo, pero sobre todo hay una cosa que me chirría mucho y es el tema del IVA. Entonces, el IVA, igual para el señor que se compre un Porsche que para el que se compre una barra de pan. Quiero decir que el tema del IVA único, o sea, es algo que me chirría en demasía, ¿no? No puede ser que un artículo de lujo tenga el mismo IVA que una barra de pan. O sea, no puede ser, no me cabe. Y los dos programas electorales, sobre todo, en lo que se centra es en el gasto. Yo lo que les recomendaría a los dos partidos es que cambiaran de gurús económicos, que hablaran con Daniel Lacalle o con el señor Rayo, que son personas que bueno, controlan mucho el tema económico. Yo dudo mucho que sean personas, pero bueno. Sí. Que controlan mucho el tema económico, gente seria y que saben de qué va esto. Y, bueno. Son personas porque, por ejemplo, a Daniel Lacalle le he entrevistado para mi libro, 5 años sin piedad, no se lo pierdan, y ya está, ya lo he metido. Y solo lo decía por eso. Y a Rayo también le entrevistamos una vez y tienen ideología liberal completamente, absolutamente, pero son personas. Que quede claro por si a alguien le quedan dudas. Sira. Sí, yo tengo mis dudas, o bueno, no tengo ninguna duda con respecto al programa de Ciudadanos, que no me convence en absoluto. No me convence en absoluto porque creo que, bueno, pues que claramente pone en el centro de su discurso las necesidades, de nuevo, pues de un grupo minoritario, y en ningún caso pone en el centro las necesidades de la mayoría de la gente, ¿no? Creo que es fundamental plantear cuál va a ser la política de ingresos, y creo que es fundamental, atendiendo a las necesidades de la gente, generar una política económica que cubra las necesidades del conjunto de las personas. Creo que eso es lo fundamental. Hay recursos suficientes. Lo que hay que ver es cómo se planifica y cómo se redistribuyen. Esa es la clave.
En relación a Podemos, pues la verdad es que compruebo gratamente que el programa de Podemos en términos económicos es bastante similar al de Izquierda Unida. Supongo que entre otras cosas porque los economistas que han colaborado en la elaboración pues es gente con la que hemos trabajado nosotras habitualmente, y elementos que hemos trabajado también, incluso en iniciativas parlamentarias como la cuestión de las 35 horas, etcétera, pues sí que consideramos que son fundamentales en términos económicos, como pilares básicos del desarrollo económico del país. Yo creo que podríamos hablar también, bueno, no sé si creéis que es posible aplicar totalmente, imaginaros en un escenario en el cual ganan Podemos o gana Ciudadanos. Os quiero hacer un poco esto de política ficción y preguntaros. Ficción. Yo tengo una pregunta sobre si creéis que se podría aplicar ese programa tal como está en el programa económico. La pregunta es si la estás planteando en plan, ¿les van a dejar plantear el programa económico? Creo que Ciudadanos tendría más ventajas que Podemos para poder plantearlo, puesto que no creo que se salga demasiado de lo que la Troika ordena y manda. Y lamentablemente el PP tampoco se sale mucho de lo que ordena la Troika, con lo cual si Podemos ganara y quisiera poner ese programa electoral, probablemente tuviera problemas de cara a lo que mandan los mercados y lo que manda pero porque hay que la Troika. financiarlo. No porque haya que financiarlo, es porque no hay voluntad, recursos, no hay voluntad realmente para compartir lo que se gana. Lo que hay voluntad es llevarse cada vez más. Y estamos viendo claramente, como bien dice ella, que en España sí que hay recursos. Hay muchísima gente que tiene su dinero metido en cuentas. Fiscal en condiciones que garantice que se pagan los impuestos y sobre todo que pagan más impuestos los que más tienen, Hombre, no al revés. Pero cuanto más tienes, tienes, lo que suele ocurrir en este país. Cuanto más tienes y más ganas, más pagas impuestos, obviamente. Sí, pero en términos relativos menos. En absoluto es así. La carga fiscal que tiene en las familias no tiene nada que ver con la que tienen las grandes fortunas o con la fiscalidad que tienen las grandes empresas. En absoluto es así. Al revés. Lo que hay que hacer es una política fiscal realmente justa. Que la clase trabajadora, las gentes trabajadoras paguen en relación a sus rentas, pero que las grandes fortunas y las empresas paguen también en relación a lo que ganan. Y colaboren. Y sobre todo que sean patriotas de verdad también, como dicen algunos. Es decir, decir, las empresas, sobre todo esas grandes empresas españolas que tributan en muchos casos fuera de España, pues bueno, que ya está bien, ¿no? Que en fin, que... Sí, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que puedes decir, pero es que si plantearlo es muy fácil. Yo como liberal que soy a nivel económico, en otros casos soy bastante conservador, pero económico soy liberal, o sea, yo parto de la base que los impuestos tienen que ser lo más bajos posibles para todo el mundo. ¿Por qué? Es decir, el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos para incentivar el consumo, obviamente. Bueno, pero se puede subir los salarios. Mira, esto era muy fácil. Se cobra un salario digno por un trabajo decente, lo normal es que haya también posibilidad de estimular el consumo. Es decir, el ingreso y las cantidades también se pueden modificar. Pero es que ese salario mínimo que ya paga el empresario, volvemos a lo que he dicho antes, siento ser pesado y reiterarlo, es que no es solo el salario que le paga al trabajador, es que hay que pagar también las cotizaciones a la Seguridad Social y las paga el empresario. Es decir, yo como pyme, si yo tengo una pyme y voy a contratar a una persona por el sueldo mínimo que me marca y encima ya tengo que pagar el doble porque le pago a los impuestos al Estado o a la comunidad autónoma correspondiente, yo me lo voy a plantear mucho el contratar a una persona. Si me dan esas facilidades de que me bajen los impuestos, probablemente la contrate porque veré un beneficio de que la personal. riqueza se genera a partir del trabajo, es decir, que para que un empresario le vaya bien tiene que tener trabajadores en la mayoría de los casos. Claro, y para que tenga trabajadores tiene que tener impuestos bajos para contratarlos. Por lo tanto, tiene que tener incentivos al trabajo. No, lo que tiene que tener es demanda. Lo que tiene que tener es demanda para que esos trabajadores tengan trabajo. Si no tiene demanda, no va a tener trabajo. Y la gente que no tiene dinero no puede consumir. Y si no se consume, no hay demanda. Y si no hay demanda, no hay posibilidad de crear trabajo. La realidad es que tiene que haber capacidad de consumo. Si no hay capacidad de consumo, olvídate. Si no voy a vender un producto, ¿para qué lo voy a fabricar? Y para que haya consumo tiene que haber impuestos bajos para que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos. Lo que tiene que haber es imposible mayor cantidad de dinero en el bolsillo de los ciudadanos, estoy de acuerdo. Pero no porque se bajen los impuestos, sino porque esa gente tenga más dinero en el bolsillo, porque gane más. Estamos en un país en el que se gana una auténtica miseria. Más del 60% de la gente gana menos de 900 euros al mes. 900 euros al mes es una cantidad ínfima para poder vivir. Vale, esos 900 euros al mes, culpa
ahora Eso es pregúntale culpa de al los empresario mercados. cuánto le cuesta al mes esos El 900 empresario euros se más tiene lo que tenga preocupar pagar. de vender lo que tenga que fabricar. Ya, pero es que tú no estás tiene que pensando preocuparse de en lo que paga en empresas, impuestos. tú estás pensando en empresarios como la Coca-Cola. Y yo estoy hablando del Por cierto, empresario de la pequeña gran y noticia mediana del ERE de empresa. Coca-Cola de hoy, por si acaso no se había enterado la gente. Yo estoy hablando de la hemos pequeña y comentado, mediana hemos empresa. No se les puede cargar fiscalmente a una pyme con lo que tienen que... O sea, es que hay que bajar los impuestos para que ese emprendedor contrate a alguien. Pero ¿para qué va a contratar si no de vende? crédito también para la pequeña y la mediana empresa, a través del ICO, por ejemplo. Eso es lo que hay que generar también. El problema es que la empresa está ahogada porque no hay políticas. ¿Quién lo paga? Porque el problema que tenemos es Los que no hay una impuestos política que ganan la gente, que gana dinero. Entonces vosotros, claro, sois totalmente partidarios de las subidas de impuestos. Por cosa supuesto que yo que sí. soy totalmente contrario. Yo creo que el función dinero de la tiene que renta, estar en en el función de la bolsillo de los renta y en ciudadanos y función- cuanto menos impuestos bajen... En función de El la problema es renta que y los cuando ingresos. hablamos de reducción de Momento, ¿no? impuestos estamos hablando de que la gente que más gana es la gente que se va a quedar con este dinero en el bolsillo. Porque la gente que menos gana, en realidad, es tan ínfimo la reducción de impuestos que es ridícula, básicamente. Pero Una ¿quién persona decide- que gana 1.000 pero euros quién al decide- mes... Pero ¿quién decide lo que gana cada uno? ¿Cómo que quién decide lo que El gana? empresario, ¿no? El empresario. O sea, tú Bueno, como gobierno únicamente puedes hacer por y el ley Estatuto de los Puedes- Trabajadores y los convenios una colectivos, ley... por pero favor. Permitidme vamos, un eso ya segundo, sería- damos- Puedes aumentar el Chicos, sueldo mínimo. Chicos, Claro, Y eso puede ser una cosa que pueda hacer el Ya gobierno. sabía yo que Perdón, tenía que perdón, tener la perdón, mano. perdón, Eso es perdón, incrementar el que paro. me enciendo. Uy. Eso es incrementar el paro. No es incrementar el paro. Es que quiero escuchar a Teníamos Carlos. 16 millones de Chicos, trabajadores. es que quiero escuchar a Perdón, Carlos un 18 millones de segundito. trabajadores cuando el coste del despido era alto. Gracias. Decía, Carlos... Bueno, yo estoy muy interesado escuchando esto. Me parece que es una discusión teórica muy interesante, pero yo quisiera puntualizar algunas cosas para introducir más ¿cómo se llama? Más llamas en la plaza, ¿no? Primero, cuando se habla de la troika, es que la comunidad... Bueno, estamos en la troika porque queremos. Es decir, la señora Merkel es muy mala, nos mandan en Europa, tal... Bueno, sí, pero estamos ahí porque queremos. Entramos voluntariamente, los españoles decidimos entrar y queremos seguir estando. Y ha sido bueno para España estar en la Unión Europea, con sus cosas, bueno, como todo. A largo plazo veremos. Pero en principio lo que está claro es que estamos porque queremos estar. Entonces, claro, si estás en un club tienes que cumplir las reglas de ese club. Por lo tanto, todos los márgenes que Podemos o que Ciudadanos en un momento determinado puedan plantear que vayan contra las normas de la Unión Europea, te obligan a elegir entre estar o no estar ahí, y los españoles hemos decidido estar. Y yo creo que seguiríamos decidiendo estar si hubiera un referéndum ahora. Pero, por ejemplo, tú comentabas antes lo del IVA, igual el IVA del pan que el IVA de un Porsche. Pero si es que eso es puramente discusión bizantina, es que no te lo permite la Unión Europea. Hay 3 tipos de IVA y ahí graduado en qué se aplica cada tipo. Es decir, puedes proponer lo que quieras, pero si estás en este club, esa propuesta no tiene viabilidad. Y se está generando ilusiones a la gente que no la tiene. Luego, en lo de los impuestos, hombre, yo estoy de acuerdo contigo en que cuanto más dinero uno tenga para consumir, mejor. Es cierto que hay que tener un salario que te permita, claro, si yo gano 1.000 euros y tengo que dar de comer a 3 hijos, poco consumo voy a tener, porque es que no me queda para nada, suponiendo que llega a daros de comer a todos. Pero claro, si el trabajador tiene que ganar más dinero, el empresario tiene que pagar más impuestos y los precios tienen que ser asequibles para que el trabajador pueda consumir, a mí me fallan las cuentas. Es decir, hay algo que no se genera tanta riqueza. Eso tiene un resultado, o sea, la suma de lo que tú has dicho tiene un resultado, Claro. se llama paro. Claro, entonces el tema es, lo que hay que fomentar es la productividad. Es decir, yo el capital humano lo valoro en la medida que produce y el trabajador valora su puesto de trabajo en la medida que le garantiza un salario digno. Entonces el problema es que aquí la crisis se ha cargado sobre el trabajador. Ha dicho, hay que recortar gastos porque esto está sobredimensionado. Usted va a pasar a ganar 600 euros, cuidado, y haciendo más horas porque si no te vas a la calle, que tengo 1.000 esperando. Y eso es aumentar la productividad. Claro, eso, pero es una productividad que no a largo plazo no tiene viabilidad. En cambio, empezar por subir los salarios y por cargar de impuestos al empresario, yo creo que es un error. Yo creo que hay que empezar a fomentar la productividad, y la productividad, yo sí creo que hay ciudadanos, si de verdad plantea el tema de la I+D+I como una política mejor. Es decir, no puede ser que un investigador del CSIC tenga una consideración, vamos, prácticamente nula en el mercado laboral, porque claro, efectivamente al final se van. Y una cosa que habías comentado tú, que a mí me llamó mucho la atención, porque lo he leído muchas veces, no hay que olvidarse que el dinero es libre, de tal manera que si tú atosigas a las empresas, y ahí sí que te hablo de empresas grandes, porque el pequeño empresario está condenado a morir, pero el gran empresario, esos que se llevan el dinero, si aplicas con rigidez tus medidas, se van fuera. Que se vayan. Y se van, sí, pero si se van fuera se llevan la riqueza, la producción y el ¿Qué trabajo. contribuyen realmente?
Hombre, algo contribuyen. ¿Qué hace una empresa, no contribuye una nada, multinacional? El Corte Inglés Claro. no contribuye Lo que hay nada, que no contribuye plantear es que nada. hay que luchar también contra los paraísos fiscales. Pero Claro, ¿qué hace el Corte claro, Inglés? yo Sí, sí. pero es que la política el programa económica no es electoral una de política el- económica basada estrictamente en lo que suceda. El programa electoral de dentro Podemos, del a Claro, nivel claro. económico, No me habléis todos a la vez. el programa electoral de Podemos a nivel económico, como tú bien estás diciendo, que no aporta, o sea, que se tiene que ir la multinacional, que se vaya. Ahora, nos estáis llevando a Venezuela. A Venezuela. Ahí es donde, pues si quiere nos están llevar. llevando a Venezuela, ahora allí están en verano y está muy bien la temperatura. Si él paga el viaje Tampoco está para mal todo el por mundo. aquí, hombre, hoy está bien. A ver, lo que quiero decir, lo de I+D, lo que decíamos antes, no es una medida que nos vaya a sacar de la crisis, es un cambio de modelo productivo. Claro, sí. Y estamos hablando de una medida a largo plazo. Evidentemente, cualquier país que no se quiera suicidar tiene que investigar y tiene que desarrollar y tiene que cuidar a sus investigadores, cosa que el Partido Popular no ha hecho en absoluto. Y nos está condenando a ser camareros y albañiles. Claro, pero eso tiene mucho que ver con lo que estás planteando de aceptar estar en un club. Aceptar estar en un club en el que somos miembros de segunda. O Y tercera. cada vez No. se Somos el regulan, cuarto país de la Unión se Europea, regulan, ¿eh? perdón, Sí, y cada vez se regulan, sí, en porcentaje, o sea, en lo que contribuye a nuestra economía, sí, pero Hombre, en relación, somos en un relación, país receptor en, de en- fondos, en relación al lugar que tenemos, es una barbaridad. Somos un país casi de segunda, en el que las reglas del juego nos están imponiendo tener un modelo productivo local claramente perjudicial para los intereses de nuestro país, claramente perjudicial. Yo ahí no opino como tú. Yo Claramente creo que la Unión perjudicial, es Europea decir, Se han cargado la industria nosotros, que por había en este ejemplo, país. nos la hemos cargado nosotros. Sí, bueno, siguiendo órdenes de la Troika. en este Siguiendo caso. órdenes o siendo cómodos, porque el No, no, arrancar no. cultivos a base de subvenciones es muy cómodo. En vez de trabajar, me dan dinero y quito las vides. Bueno, pues ya está. Y luego ya veremos, porque no miramos el futuro. Yo creo que, o sea, cargarle la culpa a la Unión Europea, de verdad, no sería justo. Yo creo que España se ha beneficiado esta crisis, a pesar de la dureza tremenda que ha tenido, si hubiéramos estado fuera de la España Unión se ha Europea. beneficiado, ¿no? Podemos hacer también un barrido de cómo vienen las subvenciones a los cultivos en España y quién se las está llevando, claro. porque no son los jornaleros, La duquesa de son Alba. los grandes Sí, latifundistas, claro. que en este país la tierra sigue estando en manos Sí. de latifundistas, Pero por si también no los lo pequeños, sabemos. también Y los por lo pequeños, tanto, ¿eh? pero bueno, fundamentalmente la PAC a quien subvenciona es a los gordos y también a las del sector agroalimentario, a las grandes corporaciones del sector agroalimentario. Y eso es así. Quiero decir, por eso Pero digo eso que pasa en somos un todas país partes. en el que la ciudadanía, la gente de este país, en la Unión Europea, son gente de segunda, porque nos han colocado en un lugar en el que nuestro modelo productivo es claramente, está supeditado y está subordinado a los intereses de los países como Alemania o como Francia. No estoy de acuerdo. clarísimamente. Estamos en Y ese nuestra aspecto en segunda agricultura división, particularmente porque nuestra industria es de segunda infradesarrollada, división. Es que vamos a somos ver. de segunda división, Y a mí me pero parece no muy por interesante Europa. lo que planteáis del I+D+I. Nosotros en nuestros programas políticos y económicos hacemos mucho énfasis en el I+D+I. Pero, por ejemplo, es una barbaridad cómo se lo están laminando también todo lo que tiene que ver con eso. No solamente por el potencial de investigadores que se han marchado, que luego tendremos oportunidad de hablar de ello, sino también por todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sector de las renovables, en el que éramos absolutamente punteros. Sí. Y se Mundiales. descuelga al gobierno del Partido Popular con una reforma de la ley del sector energético que lo que hace es laminarse por completo todas las renovables, con todo el potencial que tenía detrás de investigación, de desarrollo, de I+D+I, de generación de puestos de empleo, De subvenciones. Empleo local. de subvenciones a la nuclear, por ejemplo, y a la del carbono. De subvenciones. Por ejemplo, Sí, que de eso no habláis nunca. podemos comparar, De eso no habláis nunca, podemos de cómo se comparar el subvenciona precio la del energía kilovatio, nuclear en este país. podemos comparar el precio de kilovatio hora de la energía que viene Lo de la que cuesta nuclear producir la energía limpia y la energía sucia. podemos comparar los precios, compararlo pero también. luego se lo decimos también a los ciudadanos, oye, que la energía nuclear, porque des al interruptor de tu casa, si es de energía nuclear te cuesta esto y si es energía eólica te cuesta esto, y vamos a ver lo que deciden los ciudadanos. Sí, Japón, sí, después está de muy claro. Fukushima, apagó todas las centrales nucleares, todavía no las han encendido y El- están produciendo toda la energía que necesitan sin centrales nucleares. El 45% de la última vez de renovables en el pool energético Estamos en hablando, España, ¿eh? estamos hablando que las El mes centrales pasado nucleares creo que son fue. rentables en tanto en cuanto no pase nada. En el momento en que haya una fusión de núcleo, había os vamos. Bueno, Que eso vamos pasa a tener siempre, que pagar, eso pero un puede mogollón pasar, de claro, dinero. Eso pasa en España. Pero ¿por qué en vamos China, a mantener una energía que, Claro, pero que en corremos España, el riesgo de afortunadamente, contaminarnos? Tenemos sol y tenemos aire. Cuando Son dos tenemos recursos aire y sol. renovables maravillosos, es decir, Sí, es sí, que el pero sí, yo creo porcentaje... que hay que compensar Alemania, unas cosas con nada otras y sospechoso de ser un intentar país- utilizar las dos cosas. Y Pero Alemania. obviamente Alemania tiene una importante cantidad de la energía que consume Alemania es de origen renovable. Tiene más Y España, energía y solar. España. Con un parque solar Sí, Lo que pasa es España que también, el la problema diferencia es- entre Alemania y España es que Alemania no es como- subvenciona y
y las subvenciones son No, perdón, mínimas. el problema es cómo se penaliza aquí a las energías alternativas y cómo no se penalizan en Alemania. Y el problema tiene que ver también con el sistema que hay de distribución energética en Alemania y el que hay en España. Bueno, es que es una cuestión... realmente el problema que hay en España con la energía... Mira, sí que va a venir Europa a darnos un palo con el tema de la ley de la reforma de la ley del sector energético. Nos va a dar un palo porque estamos fuera del universo directamente. Es que tenemos una ley energética que es que no es... En fin, llegados a este punto de la Edad Media, como decíamos antes. Energía suficiente para... Que no me está dejando hablar hoy nada. No, a ver cuando estoy hablando a cámara, señor mío, que si no, se oyen 2 veces a la vez. Es de primero de tele. Vamos a pasar... Ese día no vine. Ese día no viniste. Es que además quiero pasar a las redes sociales, nuestros amigos de las redes sociales que siempre están atentos a las cosas que vamos comentando, y Eva siempre les recupera para... A ver, ¿qué nos han dicho? Eva, cuéntanos. Pues Ricardo, hoy están más atentos, te tengo que decir, que a felicitar a David Ortega por su entrevista anterior, que a la tertulia, así que ahora os le regañaré. Por cierto, Raquel García, como Ricardo, has colgado una fotografía con David Ortega, os comenta, un ex profesor y un ex compañero de trabajo juntos en una misma foto. El mundo es un pañuelo. Pero bueno, sobre el tema Ciudadanos y Podemos, Ramón de Veneciana dice que haya nuevas alternativas políticas es bueno para todos, para nuestra calidad democrática. Y como os digo, les voy a regañar, no están funcionando hoy en redes sociales. Les recuerdo, en Twitter, bajo el hashtag Tertulia33. Espero sus comentarios para esta segunda tanda, porque Ricard, cambiamos de tema, ¿no? Exactamente, cambiamos de tema y vamos a hablar de inmigración. Yo creo que no han participado tanto porque la tertulia ha estado tan animada que no ha hecho falta, porque de hecho estoy encantado en este sentido, porque la verdad es que ha ardido bastante la plaza hoy aquí en Tertulia Ciudadana, con este primer tema de Podemos y de Ciudadanos. Vamos a ir ahora a hablar de la inmigración. Eva nos ha preparado una segunda pizarra también para hablar del tema. Le hemos dado bastante trabajo esta semana a Eva, pero nos ha ido muy bien porque nos lo va a explicar perfectamente la que viene, la inmigración que viene y la inmigración que se va. Cuéntanos, Eva. Me has pillado preparándome, te estaba diciendo con la cabeza, no me pases, pero bueno, vamos a ver, lo voy a escribir mientras se lo cuento. Como ha dicho Ricard, vamos a ver cómo está la inmigración, tanto de los extranjeros. ¿Quieres? Para darte tiempo voy a preguntarle, hacer la porra en llamas a nuestros compañeros y tú tienes tiempo de prepararte, no hay problema en este sentido. Casi lo prefiero. ¿Verdad? Lo prefiero, sí. Pues nada, vamos a hacer esta mini sección que hacemos siempre aquí en la tertulia en llamas, que es preguntar a nuestros tertulianos qué creen que va a ocurrir en las próximas elecciones generales, sean cuando sean, porque dicen que van a ser en septiembre, luego también dicen que van a ser en noviembre, que es cuando toca, o incluso en enero, según vayan las municipales y autonómicas, supongo que será una cosa o será la otra, en fin, lo veremos. Pero en todo caso, la opinión de nuestros tertulianos, cómo lo ven hoy en día, qué va a pasar, quién va a quedar primero, segundo y tercero en las generales. Carlos. Bueno, yo primero quiero aclarar 2 cosas. Dime. Una, que yo no soy de Ciudadanos. Eso dice, vosotros proponéis, no, yo no propongo nada. Y yo de Podemos, ¿vale? Claro, es decir, que a mí me parece que todos los partidos políticos están bien y que es muy bueno que haya partidos nuevos, aunque hayan tenido que entrar desde fuera, que es una pena que la falta de estructura democrática en los partidos haga que los que tengan ideas nuevas tengan que ir por fuera porque por dentro no tienen posibilidad de entrar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Eso es una verdadera pena. La segunda cuestión es que jurídicamente no puede ser en enero, por mucho que el señor Rajoy diga o que hayan dicho que ha dicho, que no se sabe. Las elecciones no pueden ser en enero porque el desarrollo de la ley electoral impide que sea en enero. Es decir, tiene que ser como máximo un mes después. La fecha tope creo que era el 20 de diciembre como tope. Eso no se puede ver de otra manera. Bueno, y luego, en cuanto al ranking electoral, pues hombre, yo creo que se va a acabar con el bipartidismo, cosa que habrá que agradecer a Podemos y a Ciudadanos por haber roto ese bipartidismo nocivo para el país. Creo que Izquierda Unida se va a recuperar, a pesar del batacazo que supone que Podemos le haya metido el caballo de Troya, de Tania y de toda esta gente ahí metida en este tema. Que UPyD, desgraciadamente, está condenada a muerte porque las lideresas ya se han pasado de moda. Y bueno, no sé qué decirte, aquí en Madrid gustan mucho, ¿eh? No, pero pasarán de moda, también aquí en Madrid. Y yo creo que, en definitiva, lo que va a haber es un pacto. El único problema que hay es que en las municipales van a estar condicionadas porque nadie se va a mojar hasta que lleguen las generales. Más allá de pactos, solo te pido primero, segundo y tercero. Yo creo que el Partido Popular va a ganar sin mayoría y que después van a estar Ciudadanos y Podemos con el PSOE en un paquete bastante igualado, pero todavía creo que... ¿Primero Ciudadanos? Te pregunto, ¿primero Ciudadanos y luego PSOE?
yo creo que primero PSOE, o sea, segundo PSOE, tercero Ciudadanos, o tercero Podemos y cuarto Ciudadanos, pero en un paquete bastante pequeño, apretado, ¿no? Y que el Partido Popular, quizá por los logros económicos, que al final la gente también valora este esfuerzo, aunque no haya sabido venderse, pero yo creo que el Partido Popular va a ganar, pero va a ganar con una victoria pírrica que le va a obligar a tener que negociar y a que aquí todo el mundo pueda hablar. Más brevemente que Carlos, porque habla muy bien y nos interesa mucho lo que dice, pero por favor, más brevemente que Carlos, ¿quién va a quedar primero, segundo y tercero? Pedro. Partido Popular ganará las elecciones sin duda ninguna. Segundo, ya tengo más dudas entre Partido Socialista y Ciudadanos. Y el tercero no existe. Segundo, tercero, Partido Socialista y Ciudadanos, ahí van a estar. Vale. Yo creo que va a quedar bastante igualado todo. Coincido en que sin duda no. De momento todo apunta, yo coincido a que va a ganar el Partido Popular, por supuesto sin mayoría suficiente, con lo cual va a abrirse mucho el escenario. Segundo, digo PSOE, con esta leve recuperación del proceso de Andalucía. Tercero, yo creo que si sigue la proyección exponencial que está teniendo Ciudadanos, me inclino a pensar que puede estar Ciudadanos, aunque puede moverse todavía mucho el tablero. Hemos coincidido. Quique, sí, no, de momento los tres habéis dicho lo mismo. Eso es de lo poco, también lo digo. Quique, ¿qué crees tú? Veo mucho pesimismo en esta mesa. Bueno, para empezar, sí que hay posibilidad de que la gente intervenga en los partidos, lo que pasa es que cuando pueda hacerlo ovacionan al líder. Y ese es el problema principal que hay, pero sí que hay posibilidades de poder proponer, pero el que se mueve no sale en la foto. Brevemente. Bueno. Vale, perdón, es que todavía no acabó. Este se está jugando la espada, ¿eh? A ver, yo creo que va a estar todo muy juntito, porcentajes muy cercanos al 20-21%. Creo que voy a ir para atrás para adelante, de atrás para adelante. Creo que en tercer lugar va a quedar el Partido Socialista. No sé si... En segundo lugar creo que va a quedar Soraya Sáenz de Santa María y en primer lugar... Partido Popular. No, pero Soraya Sáenz de Santa María, yo voy más allá todavía en mi apuesta. Y en primer lugar creo que va a quedar Podemos, pero tan juntito que realmente va a haber que pactar entre todos. En fin, lo veremos cuando toque, sea enero, sea diciembre. Buen matiz, el de antes, por cierto, sea diciembre, sea noviembre o sea septiembre o cuando sea, en fin. Sea como sea, lo veremos y hablaremos de ello aquí en Canal 33. Eva, cuéntanos un poco explícanos este tema de la inmigración que tanto nos interesa. Pues sí, ya estoy lista, preparada para explicarlo. Bueno, vamos a hacer una comparativa entre extranjeros que vienen a España y entre españoles que vamos al extranjero o españoles por el mundo, podemos decir. Extranjeros que llegan a España, ahora mismo tenemos 5 millones de extranjeros, es decir, suponen el 11% de la población. ¿De dónde vienen? Pues la mayoría vienen ahora mismo de Rumanía. Hay 953.000 rumanos en España. En segundo lugar vienen de Marruecos, con 710.000 marroquíes. Después de Reino Unido, ya bajan las cifras, 275.000. Después Italia, donde ahora mismo tenemos 217.000 italianos en España y en quinta posición, no finalmente porque hay de más países, pero en quinta posición recibimos sobre todo a personas de Ecuador, donde ahora mismo tenemos a 192.000 personas. Bueno, como podemos comprobar, sobre todo recibimos extranjeros de Europa. Tenemos a Rumanía, tenemos Reino Unido y tenemos Italia. Pues el 56%, como vemos, de los extranjeros que recibimos vienen de Europa. Han bajado los extranjeros que vienen de Latinoamérica, han bajado los que vienen de Ecuador, los que vienen de Colombia y los que vienen de Bolivia, como en años anteriores estábamos acostumbrados a recibir. Uno de los motivos por los que pueden haber bajado es porque 180.000 extranjeros ya se han hecho españoles en los últimos años, han conseguido la nacionalidad después de estar 2 años de residencia legal en nuestro país. ¿A dónde van los extranjeros que vienen? Pues sobre todo el 65% se reparten entre Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Valencia. Y ahora vamos a hablar de a dónde vamos nosotros, los españoles. Bueno, como he dicho, ahora mismo hay 2 millones de españoles fuera de la península, de las fronteras.
Vamos sobre todo a Argentina. Ahora mismo hay 404.000 españoles en Argentina. Después vamos a Francia, donde ahora mismo hay 215.000 españoles, seguido de Venezuela, donde hay 188.000 españoles, seguido de Alemania, donde hay 122.000, y seguido de Brasil, donde hay 117.000. ¿Quién se va? Se va el 59% de los españoles que se va, como hemos visto, sobre todo a Argentina, Venezuela y Brasil, son españoles, sí, pero no nacidos en España. Posiblemente han conseguido la nacionalidad española y ahora con la crisis económica regresan a su país. Solamente el 34% de los españoles que se marcha afuera ha nacido aquí en España, y también hay que tener en cuenta a los hijos de los extranjeros que han nacido aquí en España. Vamos a ver dónde nos vamos los españoles repartidos por continentes. Bueno, pues sobre todo a América Latina estamos ahora mismo 1.300.000 españoles. Después nos repartimos por Europa, donde ahora mismo hay 69.000 españoles, que ya ven que la cifra varía muchísimo de los que vuelven a América Latina a los que van a Europa. Y después ya por el resto de continentes nos repartimos por Asia, donde ahora mismo hay 27.000 españoles, seguido de Oceanía, donde tenemos 19.000 españoles, y finalmente en África, donde ahora mismo hay 17.000 españoles. Ricard, así nos repartimos por el mundo. No son pocos los que se van a Asia, África y Oceanía. Me ha sorprendido las cifras, porque hay 17.000 en uno y no sé cuántos mil en otro. Bueno, cifras bastante amplias. Evidentemente los que se van a América, supongo que muchos son los que estaban aquí trabajando, que eran ya latinoamericanos, como comentabas tú, Eva. Y evidentemente no se puede olvidar en Europa la cantidad de gente que hay también, que son españoles, que se han ido a buscar las habichuelas, que se suele decir, ¿no? En fin. O los frijoles. No o los frijoles, según cómo. si son mexicanos, los frijoles. ¿Cómo analizáis vosotros esta pizarra que nos acaba de presentar Eva? Quique, por ejemplo. Bueno, a mí me interesaría también saber cuántos extranjeros había en España hace 4 o 5 años y cuántos quedan en este momento, ¿no? No te lo voy a preguntar porque no, tranquila. Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuánta gente ha vuelto a su país de origen, viendo que en España no hay muchos frijoles que comer, ¿no? Y cuántos españoles, a mí se me antojan 69.000 españoles muy pocos con respecto a los que están en Europa, ¿no? Teniendo en cuenta, yo debo de conocer a muchos, francamente. No conozco a 69.000, pero tengo muchos amigos que se han ido a trabajar a Europa, ¿no? Y estoy hablando de gente tremendamente preparada, como unos cuantos científicos y ingenieros, sobre todo ingenieros, y se me antoja una cifra muy poca por lo que ellos también están contando, ¿no? Y por lo que la Marea Granate dice en sus eventos, ¿no? Y me parece que es una cifra significativa con respecto a lo que está pasando en España, realmente. O sea, aquí hay poco donde rascar, y lo poco que hay que rascar pues lo que dan los empresarios, así que me voy a mi país. De profundidad. Me voy a mi país porque total, para pasar hambre pues al menos tengo mi familia por allí, ¿no? Hombre, yo a mí el dato que me gustaría saber, tampoco se lo voy a preguntar a Eva para que no me saques la katana, es cuál es el componente cualitativo de esa inmigración. Es decir, la mano de obra que viene de fuera suele estar destinada a trabajos, digamos, de graduación laboral menor, y en cambio lo que estamos exportando, a diferencia de épocas históricas, no vamos a recoger la cosecha, sino que también, pero que antes era la única exportación, digamos, de personal que hacía España, y ahora resulta que vamos a nivel de gente preparada, de gente joven muy preparada, que al final no tiene nada aquí y que se tiene que ir fuera. Y eso tiene un problema tremendo, porque esa gente que va a sacar o a rendir frutos fuera, la hemos pagado desde dentro. Es decir, los hemos formado, hemos asumido el coste social de formar a una generación espectacular, y luego cuando ya están formados decimos, ahora vete porque aquí no tienes nada que hacer. Y entonces, bueno, pues después de invertir en ellos van a canalizar esa productividad intelectual fuera de España. Eso es una pena. Sira. Sí, a mí lo que me sorprende es, teniendo en cuenta sobre todo la cantidad de migrantes que hay en España, que son o bien ciudadanos comunitarios o bien europeos, me sorprende la política que se lleva a cabo de criminalización casi de la población migrante,
sobre todo los que provienen de continentes mucho más empobrecidos. Y me parece un drama que vulnera los derechos humanos todos los días. Y realmente insoportable, ¿eh? O sea, me parece un drama insoportable. Las concertinas, los CIES, esta política de migración que se lleva en este país, a mí me parece absolutamente asombrosa, teniendo en cuenta el dato que nos acabáis de poner aquí, ¿eh? Me desconcierta profundamente, ¿no? Es decir, el cómo está sesgada y cómo está dirigida en función del origen étnico y del grupo social del que vienen y del continente de origen. Continentes que, por cierto, sufren décadas de expolio por parte de países como los nuestros, que están en el centro del universo económico y que no han tenido ningún problema en expoliar sus recursos y de imponerles unas economías absolutamente neocoloniales y salvajes, ¿no? Y sin embargo, una vez que vienen aquí, pues les maltratamos de una manera absolutamente brutal. A mí esto me llama la atención y me parece preocupante. Y luego el otro dato, ¿no? Comparto un poco el análisis que hacías. Yo debo conocer también a otros cuantos, porque también conozco muchísima gente que se ha ido. Tenemos amigos comunes. será eso. Pero vamos, que es increíble la cantidad de gente joven. Claro que en un país, en el segundo país de Europa con mayor tasa de paro juvenil, pues lógicamente la desesperanza que cunde entre la población joven hace que también tiendan a marcharse a buscar otros espacios de trabajo. Yo creo que es un drama, es otro de los grandes dramas que se están viviendo en este momento. El fenómeno de exilio económico de la juventud española es un drama. Antes de darte voz, Pedro, me gustaría recordar dos casos bastante flagrantes referentes a la inmigración que llega, digamos, la africana sobre todo. Un barco que se hundió hace poco, que no sé si esta semana, ayer o anteayer, en la cual se calcula que fallecieron 400 personas intentando llegar a Europa. Y luego el caso de la inmigrante, no sé si es nigeriana, de una mujer que por ser lesbiana no la han dejado entrar en el país. Lo cual me parece... Perseguida por ser lesbiana, le hemos expulsado del país. Exacto. De hecho, exacto, queríamos traer a Eduardo Gómez Cuadrado, que es su abogado, que es tertuliano en este programa además, por temas, lógicamente, que está en pleno juicio, le ha sido imposible venir y queríamos que nos contase en una entrevista aparte cómo ha sido todo el juicio, pero en fin, en todo caso tenemos tiempo para traerle otro día, pero como mínimo quería mencionarlo porque me parecía un tema, vamos, increíble. Pedro. Bueno, muy rápido, no voy a entrar a valorar el comentario de las concertinas y tal, no voy a entrar ahí, no creo que merezca la pena. Es que no puedes. No, pero no lo voy a hacer porque yo sí soy partidario de que hay que regular la inmigración de alguna forma y creo que hay que defender las fronteras de la mejor manera posible. Evidentemente, pero ¿por qué quedarse las concertinas? Que les disparen directamente. No, hombre, no. No las desideas que ya lo hicieron en una ocasión. ¿Pero por qué quedarse en agua de ahí, borraja con unas concertinas? A partir de ahí sí que es cierto que el tema de la inmigración es un drama, pero ha cambiado mucho ese modelo de inmigración. Lo único que tengo claro de todos los gráficos que nos ha puesto Eva es que todos los inmigrantes del Reino Unido, probablemente si pusiéramos una estadística, serían todas personas mayores de 50 años que residen en la zona del Levante y que están ahí de vacaciones eternas, ¿no? Y bueno, yo coincido además en parte contigo, no tengo directamente familia que se ha tenido que ir fuera, en este caso a países sudamericanos, gente muy formada, con ingenierías superiores y tal, porque como aquí lo hemos pasado realmente mal, ha sido una crisis muy dura, los gobiernos de Zapatero han hecho tantos estragos y han hecho tanto daño que bueno, para empezar con la gente más formada, ¿no? Que aquí no hemos tenido la oportunidad de encontrarles hueco o que se encuentren un hueco con la crisis, pues se han tenido que ir fuera. Y sí, a mí también me parecen realmente pocos los 60 y tantos mil que daban que se habían marchado. No sé por qué y de dónde sale ese número, sí que se me hacen poco, puede ser que sea real, pero a mí me pasa igual, conozco bastante gente que está... También tenemos amigos comunes. Puede ser, pero ha cambiado la tendencia, ¿no?, de la inmigración. Antes cuando estaban las vacas gordas, sobre todo el tema de construcción, es verdad que venía mucha inmigración de la zona sur de América, toda la zona sudamericana, gente, incluso rumanos, muchos, porque hay que decir que los rumanos tienen una calidad de trabajo a nivel de albañilería y de todo este tema de construcción muy elevada, es gente muy buena, muy profesional, y toda esa gente, claro, evidentemente cuando se rompió la burbuja inmobiliaria, entró la crisis que entró, esa gente pues se han vuelto a su país, igual que la mayoría de sudamericanos. Los que se han quedado pues es gente que ya ha echado raíces aquí, tiene ya bastantes apegos aquí, incluso muchos familia, otros que se habrán nacionalizado.
Ha cambiado esa tendencia, pero no... Quería, ya que habéis mencionado a Eva, también, no es por darle derecho a réplica, pero tenía algunas cosas a matizar sobre los datos que nos ha aportado Eva. Sí, como estáis repitiendo, ¿de dónde viene que creéis que son pocos estos 69.000 españoles que hay por Europa? Os comento, recuerdo, si no están trabajando, no están contabilizados en los datos, es decir, puede haber más españoles en Europa, pero bueno, pueden que estén buscando trabajo y por eso no aparecen en los datos y posiblemente efectivamente sean más de 69.000 españoles. Ricard, quería aclararlo porque le estáis dando muchas vueltas. Me parece un matiz importante, es decir, que esos 69.000 son los que están trabajando en Europa, no los que aún están buscando trabajo, que probablemente ahora o estudiando, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos trabajadores mucho más formados de lo que realmente están, es decir, que están muy formados, pero que hacen trabajos mucho menores, incluso en el extranjero, por el hecho de que no encuentran trabajo tampoco, también por lo que decía un poco antes Sira, de que a la inmigrante no solo en España, sino también en Europa se les trata muy mal, porque conocemos casos, o varios casos, han aparecido en televisión de españoles que se han ido a trabajar fuera y les han tratado fatal, como si fueran escoria, sean o no personas formadas, ¿no? En fin, racismo y malas artes las hay en todas partes. Hace algunos años el genial Roto, tenía una viñeta muy maja que decía: inmigrantes, no vengáis en patera, dejad los yates en el puerto, ¿no? Y era un poco eso, ¿no? Lo que realmente estamos penalizando no es tanto al inmigrante, sino al inmigrante pobre. Y en ese sentido creo que España, pero también Italia y todo, vamos, Europa en general, penaliza muchísimo a los pobres, más que a los inmigrantes. Es más, los españoles están siendo expulsados de algunos países europeos porque no tienen trabajo. Estamos siendo tratados como ciudadanos de segunda, que decía Sira. Tenemos libertad de movimiento por Europa, pero ojo, solo si tienes dinero. Si no tienes dinero, vete a tu país. Y me parece sumamente injusto penalizar sobre todo al pobre, al que no tiene nada, al que viene a buscarse las castañas. Bueno, yo creo que eso pasa en España, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos y pasa en todos los países. En Estados Unidos me da igual. Ya, pero te quiero decir, en todos los países que de alguna manera protegen sus fronteras, no solamente porque lo marquen las normas de la Unión Europea, sino en general todos los países tienden a proteger sus fronteras y a proteger a sus nacionales respecto de una invasión de fuera que les pueda quitar. Invasión de gente que va buscando trabajo. Invasión, claro, invasión. Igual que los españoles. Es fuerte, claro, para la invasión. Los españoles invadimos y cambiamos el coste del mercado laboral en la época del franquismo y posterior a la guerra civil, porque íbamos a trabajar al precio que fuera, a las horas que fueran. Y esto en Alemania y en Francia nos penalizaron y nos pusieron unas condiciones brutales para evitar que, a costa de esa mano de obra barata desesperada que venía de España, el mercado laboral de esos países se viera afectado. Es decir, no es un invento español, esto está pasando en otras partes y es absolutamente inaceptable, yo estoy de acuerdo contigo. Pero, a ver, hay que ser prácticos y hay que ser realistas. Es decir, siempre recibirán mejor al del yate que viene a poner dinero encima de la mesa que al que viene a intentar ganarse la vida. ¿Por qué? ¿Es injusto? Desde luego. Pero evidentemente, si quieres cambiar eso, no necesitas un programa político, necesitas cambiar el mundo entero. Bueno, de eso se trata también un poco la política, ¿no? De cambiar el mundo. Sí, pero a mí lo que me parece, de verdad, es que es una cosa que siempre me ha parecido especialmente insoportable. Es esta cosa de, yo insisto mucho en ello, porque es neocolonialismo, aunque no se llame así. Es esto de secuestrar y robarles sus recursos naturales, sobre todo en África, es el paradigma de esta situación. Es decir, poblaciones diezmadas por la guerra, guerras inducidas precisamente para que la población no reivindique el derecho que tienen a tener la gestión de sus propios recursos. Y además recursos que, y ahí están los datos, están normalmente en manos de unas 10 transnacionales del mundo que con las sedes en Europa y en Estados Unidos. Casi todas en Suiza, que cotizan menos. Sí, bueno, claro, o en paraísos fiscales, quiero decir. Entonces es un ejercicio de cinismo absoluto, es decir, os robo vuestros recursos, los controlo, pongo gobiernos títeres, provoco guerras, hambre, miseria y demás, y luego cierro mis fronteras cuando la población desesperada, es decir, se viven unas situaciones, unos dramas humanos en estos tránsitos del sur hacia el norte, que hay algún documental, alguna película, algunas experiencias relatadas que son verdaderamente dramáticas, de gentes que están a lo mejor 2 años transitando el continente africano para llegar a Europa en unas condiciones absolutamente lamentables y no puede ser que esos países que tú dices en los que vamos a robarles sus recursos
vayan empresas a comprar los recursos, el nivel de gobierno que exista sea de una escasez democrática total, literalmente, en los que gobiernen tiranos, dictadores, en los que que se queden ellos el dinero en vez de darlo al pueblo, cuando la empresa va allí a por un producto que se lo puede comprar al país. ¿Y dónde está la ética de esa empresa? ¿Dónde está la ética de no negociar con gente que hace eso? Si no es cuestión no de tenemos, ética, o sea, no es si cuestión el de nivel ética moral o que no tenemos ética. Si un es país tiene simplemente sacar petróleo y otro beneficios, país no lo tiene y lo necesita comprar y hay empresas que lo van a comprar, aquí no estamos hablando de ética, es que si no, nosotros, ¿qué pasa? ¿Que no nos quedamos sin coches? Pero a ver, si Es ahora que hay que también tener vamos a ética, ser por encima de nuevos todas con las lo que cosas. pasa en la política Es que internacional, la ética la tiene que Quiero tener el decir, tirano ojo, que lo hace. pero nosotros no como compradores. Pedro, que lo hace. déjame matizarte una cosa. Reclamar ética a un tirano, pues ya me perdonarás, pero me suena como mínimo extraño, ¿sabes? No, desde luego. Déjame... No, aquí lo que hacemos es poner... Tienes un ejemplo, Sinceramente. tienes un ejemplo muy claro en Venezuela, ¿no? La hija de Chávez gastándose millones de dólares en Estados Unidos y el país muriéndose de hambre con la riqueza de petróleo que tienen. Me parece ellos espectacular lo que no saquéis ejemplos de otros países en los que pasa Es que exactamente eso- lo mismo es que con es los un que tenemos ejemplo- unas relaciones comerciales preferentes. Como por ejemplo Guinea. Bueno, iba a decir Marruecos, por Bueno, ejemplo. Marruecos, Guinea. Quiero decir, es que es espectacular. Que viene el presidente Obiang. Quiero decir, Es que Venezuela A es el vender ejemplo petróleo. claro de todo sí, lo que del no. único país del mundo que ha tenido varios No quiero referéndums entrar en un revocatorios. debate de Venezuela de nuevo porque me cansa extremadamente, sobre todo cuando somos amigos de China, otro país totalmente... eso. Totalmente de acuerdo, mira. Capitalista, ultra... Bueno, en fin, es igual. Vamos a Liberal, dejarlo sí. porque ya se me va la cabeza. Vamos a ir a las redes sociales brevemente y luego tenemos un minuto, por favor, que nuestro amigo Adrián lo tiene casi ya listo. Eva, explícanos, ¿han estado un poco más animados que antes, por lo menos? Ricard, yo creo que la tormenta que ha caído sobre Madrid les ha dejado a todos un poco helados. Pero bueno, tengo una buena noticia y es que nuestros tertulianos, a dos de ellos les han salido unos fans. Chari Gómez dice, me gustan las intervenciones de Pedro Alarcón, claridad y contundencia. Y luego ganemos Pinto, como no, Quique Castelló diciendo verdades como puños. Oye, al menos despedimos la tertulia con la moral bien alta. Sí, señor, a faltos de ética. Pues vamos con la moral bien Lo que alta. pasa es que siendo compañeros la opinión puede ser Sí, porque además, cuestionable por los demás. Los dos evidentemente. partidos políticos, no es por nada, pero bueno, perdona, tú también estás, pero estarán viendo el fútbol, no sé. En fin, es lo que tiene la política también, que a veces se ve absorbida por el fútbol. Señores, vamos a pasar este minuto, por favor, de nuestro compañero Adrián Argudo, que, si no recuerdo mal, porque me lo ha explicado antes, yo diría que nos va a hablar del tema de Coca-Cola, que es un tema que él personalmente, por cierto, se lo conoce bastante bien. Pues recuerdas bien, Ricard, y efectivamente lo conocemos bastante porque en Canal 33, en esta casa, hemos seguido muy de cerca y muchísimo este conflicto. Por eso, en este minuto, en el de hoy, queríamos felicitarnos todos porque el Tribunal Supremo, como ya saben, desde por la mañana ha confirmado que el ERE de Coca-Cola es nulo. Ya lo hizo hace casi un año, en junio de 2014, la Audiencia Nacional, pero en España inexplicablemente ha tenido que pasar casi 12 meses para que otra instancia ratifique esto. Ha vencido la dignidad, ha vencido la lucha de estos trabajadores, una empresa, una multinacional con muchísimo capital y con muchísimo beneficio despedía a trabajadores, por ende a familias, que ya lo saben ustedes, hasta hace poco los niños en el colegio les decían, bueno, ¿y tu padre trabaja ya o tu madre trabaja ya? Como decimos, ha luchado la dignidad, es un conflicto social o sociolaboral, si ustedes lo quieren, más grave de los últimos meses y nos han enseñado a toda la sociedad que el obrero puede ganar al patrón, y no es que pueda, sino es que debe también y que debe defender con orgullo su puesto de trabajo, ya que las instituciones y el Gobierno de España no han movido un dedo, ni siquiera tampoco el presidente de la comunidad, por estos trabajadores que son, como digo, un ejemplo de dignidad, de lucha en lo laboral para todos y que tenemos que continuar así, ya que desde el Gobierno cada día más duro está el puesto de trabajo. Después de este minuto que nos hemos extendido un poco, pero hoy merecía la pena por esta noticia, Ricard, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que estamos total y absolutamente de acuerdo contigo con este minuto. No pasa nada por haberse alargado porque el tema realmente merecía lo la valía. pena, sí señor. Exactamente. Y ahora, brevemente, vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos para entrevistar a Iván Gil, que es el autor de un libro que enseguida nos presentará.
Bueno, les decía que estoy aquí en el restaurante La Estación de los Porches. Como siempre, estoy todos los martes con todos ustedes, pero hoy, a partir de este programa, me van a ver más a menudo. Porque voy a estar con todos ustedes en sus casas, comiendo, cenando, a punto de dormir. Ahí me van a encontrar a mí. ¿Y qué les voy a decir? Que les voy a presentar esta mariscada que ustedes pueden comer aquí en el restaurante La Estación de los Porches por un módico precio. Porque esto va a ser nuestro barco insignia de este verano, se lo puedo asegurar. De lunes a jueves, lunes, martes, miércoles y jueves, les ofrezco esta mariscada y le incluyo un entrecot para 2 personas. Viernes, sábado y domingo, este mismo precio, pero nada más la mariscada. Y esto lo podrán ustedes disfrutar en nuestra terraza de verano, dentro del restaurante y en todas las instalaciones que tenemos, que serán ustedes los dueños de ellas, que las pueden visitar y pasar un día agradable. No les digo nada, me van a tener hasta en la sopa. De verdad, queridos telespectadores del Canal 33, me van a encontrar ustedes en todos los lados. Así que vengan ustedes a conocerlo, aquí, a Entrevías, a la calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Si quieren reservar para estar más seguros de que lo van a tener, pues es en el 91 478 60 54. En pantalla se lo pongo para que lo puedan ustedes chequear y cogerlo. El número para que ustedes nos llamen y les reserven su mesa. Muchas gracias y voy a continuar con todos ustedes dentro de un ratito, que ahora vamos a allantar este menú nosotros. Hola, soy David Enguita y cada semana yo me subo al ático, también os invito a que os subáis, tenemos grandes invitados, entrevistas y reportajes, un programa hecho por y para ti, así que te espero este jueves a las 9 en Canal 33. Yo subo al ático, ¿y tú? Y continuamos en la tertulia, teníamos ganas, como les avanzábamos a las 9 en el sumario, de tratar este tema. Ya tenemos a su autor y al libro, en este caso Pablo Iglesias, Biografía Política Urgente. Y vamos a saludar a su autor, que lo tengo aquí conmigo, Iván Gil, periodista del Confidencial. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches, Adrián. Bueno, muy de actualidad, Pablo Iglesias, Podemos en estos no últimos meses, sino ya, bueno, último casi año, ¿no? Porque desde 14 meses incluso. Sí, por ahí. Oye, una de las cosas que más me llama la atención, ¿por qué urgente? Urgente, tiene que la gente conocerlo esto de manera, ¿no? Yo creo que urgente por el momento político en el que estamos viviendo, sobre todo, ¿no? Y quizás urgente porque, bueno, se avecina un ciclo electoral con las autonómicas, las municipales y en otoño ya las nacionales. Y bueno, y yo creo que ya es hora de conocer un poco, profundizar un poco más en la figura de Pablo Iglesias, en su biografía, siempre con el foco político e incluso del Pablo Iglesias pre-Podemos, que es quizá el que menos conocemos, ¿no? Bueno, haces una cosa muy interesante y sobre todo muy periodística, que es cuando hay una noticia, una novedad, en este caso un líder, un mito, hablar de él. Bueno, ¿lo desmitificas?
Yo creo que no desmitifico al Pablo Iglesias pre-Podemos, porque es el que es, pero quizás se desmitifica al Pablo Iglesias que se quiere presentar de cara a la opinión pública, quizá como un mensaje más moderado, más comercial, o un marketing electoral más evidente. Entonces, quizá desmitifico la marca Pablo Iglesias, el personaje es el que es. No es por defender a Pablo Iglesias, pero claro, entiendo que no sé si se salva algún político de lo que son y de lo que pretenden dar de cara a la galería. Entonces, él es uno más, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Al o sea, fin la noticia realmente no está ahí, sino está en qué descubrimos, que ahora vamos a hablar un poco. Efectivamente, en profundizar un poco en su trayectoria política y un poco en sus principios ideológicos, claro. Yo creo que para profundizar lo primero es remontarnos a sus orígenes familiares, por ejemplo, ¿no? Luego hablaremos de los políticos. ¿Quién es Pablo Iglesias? ¿De dónde viene? Quizás sí, ¿no? Porque siempre claro, la cuna siempre marca, ¿no? Bueno, pues Pablo Iglesias viene de una familia militante, tiempo A, desde sus abuelos, tanto paternos como maternos. De hecho, tiene varios familiares marcados un poco por la represión franquista y en la guerra civil, ¿no? Quizás una de las figuras que más lo ha marcado y que más de la que más ha aprendido, aunque falleció cuando él todavía tenía 12 o 13 años, pero era su abuelo Manuel, que de hecho su segundo nombre, Pablo Manuel, es en honor a su abuelo, es un nombre que normalmente no usa, pero bueno, en los documentos jurídicos se aparece así, ¿no? Y bueno, pues era militante comunista que con 24 años ya fue teniente auditor de un tribunal republicano en la guerra civil. Vamos, era una personalidad dentro de la República con muy buenos contactos y muy bien considerado. Luego ya podemos ir a sus padres, también militantes antifranquistas, muy activos en el tardo franquismo, en las luchas estudiantiles, y que bueno, hasta la actualidad han seguido militando. Hijo único, eso es. Sí, sí. Y entonces sus orígenes políticos, dabas algunas pinceladas, pero vamos a trasladarnos ya un poquito a cuando él ya, bueno, pues estudia lo que estudia en la universidad, es profesor, por ahí se empieza a interesar, ¿no? Sí, mucho antes incluso, su primer carnet de militante de las Juventudes Comunistas es con 14 años. O sea, que la adolescencia ya daba... Sí, de hecho fue muy precoz en ese sentido, porque cuando la gente de su edad empezaba a militar, él ya llevaba quizá 7 o 8 años militando con carnet del partido de las Juventudes Comunistas, y de hecho se desencantó incluso con la línea de las Juventudes Comunistas y fue cuando dio un poco más el salto al magma que había de los movimientos antiglobalización, ¿no? Entonces fue muy precoz en ese sentido. Visto una cosa y visto otra. Si yo te preguntase por un breve, claro, perfil psicológico de Pablo Iglesias, ¿cómo nos lo defines? A ver, yo creo que sobre todo estratega, muy estratega. Quizá hoy que está muy de actualidad las series que a él le gustan, como es Juego de Tronos. Bueno, que precisamente le ha regalado al rey, ¿no? Al rey le ha regalado todas las 5 temporadas, a las 5 ¿no? han sido, fin. Creo que sí. Y bueno, a él parece que le fascina Juego de Tronos, precisamente. Él ha hecho varios análisis, han editado un libro, en el que él participa también con varios capítulos, que es un poco la lectura política de Juego de Tronos. Entonces, digamos que la parte de estratega es muy evidente. Luego, también es una persona muy inteligente, quizá un poco... Él mismo se define también como enfant terrible, ¿no? Un poco mosca cojonera. Por eso te iba a preguntar, ¿no? Veces, incluso sí. Con sus propios compañeros un poco, pero bueno, para no saltar, ahora luego nos lo comentas. Así que una persona muy inteligente, una persona estratega, ¿es una persona en la que se puede confiar? Por lo que hemos visto, quizá no. Eso quizás se le debería preguntar a su círculo más cercano. Claro. Pero de su círculo de afinidad, por lo menos, por lo que se ha visto desde que fundó Podemos, ha ido soltando lastres, y esos lastres eran personas que quizás confiaban en él, ¿no? Nos vamos a salir un momentito. Ahora que has dicho lo de lastres, es que, por curiosidad, ¿uno de los últimos lastres ha sido Juan Carlos Monedero?
¿Que lo ha ido soltando y dejando? No, lo tiene todavía ahí, ¿no? Juan Carlos Monedero, de hecho, uno de los fundadores del partido y una de las personas en las que más confía Pablo Iglesias. Quizás esos otros lastres vengan más de izquierda anticapitalista, quizás, o quizá de personalidades que vienen un poco también de los movimientos sociales y que en un momento, bueno, se impulsó en ellos y, bueno, han dejado quizá de interesarle o no le son útiles para la carrera electoral tan veloz que él quiere imprimir, ¿no? Y todo lo que le ha pasado a Pablo, ¿dónde está ahora en el momento de su vida en el que se encuentra y en el que se puede encontrar más adelante también? ¿Él lo tenía meditado, lo pensaba, lo calculaba o ha sido, o digamos que le ha sobrepasado su vocación a lo mejor? Quizá en ciertos aspectos le haya sobrepasado, pero bueno, él sobre la marcha, la verdad que va reconduciendo muy bien las situaciones, ¿no? De todos modos, siempre fue un animal político, por así decirlo, siempre tuvo un liderazgo casi innato, natural, ¿no? Y bueno, si nos situamos un poco en la época pre-15M, rozando ahí con el 15M en 2011, en el que ese grupo de afinidad que luego formó la promotora de Podemos, que fue el equipo técnico que condujo al partido hasta su asamblea constituyente, y con La Tuerca, ¿no?, que ha estado en esta casa incluso, que son proyectos que yo creo que ya tenían una finalidad muy marcada, no sabían si les iba a salir tan bien quizá como les ha salido, pero nos tenemos que remontar a un poquito antes incluso del 15M para ver esa linealidad, ¿no?, de ese proyecto. Hombre, ayuda a crear marca personal, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto, yo creo que se erigió en el portavoz de tapadillo de un movimiento sin portavoces, ¿no? Cuando en los medios convencionales o más de masas apenas había voces de la sociedad civil o un poco más identificadas con el 15mayismo, pues bueno, él a través de La Tuerca y a través de su difusión por internet, bueno, consiguió entrar en muchas casas, ¿no?, a través de las pantallas de los ordenadores, pero lo consiguió, ¿no? Hablábamos del 15M. ¿Cómo nace Podemos? ¿Tiene alguna, bueno, digamos que está relacionado, algún tipo de relación con el 15M? ¿Lo potencia? El electorado, la gente que participaba, vamos a hacerlo mejor, la gente que participaba en el 15M decía electoralmente no sé a dónde ir, o no tiene nada. Quizás no los militantes más activos del 15M, una parte de ellos sí, lógicamente, pero quizá yo creo que hay que ir un poco más a esa opinión pública o a esa sociedad que se sentía un poco huérfana de referentes políticos y sobre todo de referentes políticos que introdujesen el discurso un poco más de la calle, que era evidente por las encuestas del CIS incluso, ¿no?, que había ciertas demandas de movimientos sociales que tenían un respaldo por parte de la opinión pública bestial, ¿no? Un ejemplo muy claro era la plataforma de afectados por la hipoteca, que incluso cuando se preguntaba, ¿está usted a favor de la acción directa de los scratches?, ¿no?, cuando se dibujaban como acciones casi violentas, ¿no?, por parte de algunos medios, y había un 70 y pico % de la sociedad que estaba a favor, ¿no? Entonces, pues yo creo que hacía falta un referente político que canalizase todas esas demandas. Entonces, quizá ya no tanto el núcleo duro activista, pero sí esa sociedad quizá un poco más pasiva, pero políticamente hablando, pero que era muy favorable a esas ideas, ¿no? Te preguntaba por el nacimiento, por los comienzos. Hay una pregunta que yo la anunciaba en el sumario hace un par de horas, más o menos, de la cual yo tengo muchísima curiosidad, siguiendo con el nacimiento. ¿Es Podemos un hijo político, por decirlo de alguna forma, de Zapatero? Yo creo que ¿O qué vinculación tiene el expresidente con Podemos o con Pablo Iglesias? Tiene muchas analogías, es otro buen estratega, Zapatero también, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco... Sí, también se decía que tenía un perfil muy calculador, ¿no? También eso es, y bueno, de hecho, no creo que sea casual
que ese perfil alto como político, salir tanto a la palestra en los últimos meses de Zapatero, es quizá un poco por volver a posicionarse internamente en el partido, y según ha revelado el propio Pablo Iglesias, aquel encuentro secreto que mantuvieron en diciembre en el ático de Bono, ¿no? Que por cierto Bono fue el abogado del padre de Javier Iglesias en los últimos años del franquismo, cuando militaba en el FRAP, y lo detuvieron, y Bono fue su abogado, bueno, que fue un poco el maestro de ceremonias, de ahí viene el enlace. Y bueno, según ha revelado Pablo Iglesias de esas conversaciones, ahí lo que se puso sobre la mesa fue un poco la posibilidad de propiciar pactos postelectorales con el PSOE, visto que parece ser que Izquierda Unida es el diablo para Podemos, ¿no? Claro, estamos hablando un poco de ingeniería política, casi. Totalmente, por eso hablábamos un poco... O sea, que a lo mejor la vinculación de Zapatero es en vistas a un posible pacto, ¿no?, de ambos partidos por ahí. Y eso es lo que se ha puesto sobre la mesa, y quizá la estrategia también ahora de moderación del discurso de Podemos, y ya no solo del discurso, sino del programa, de las medidas programáticas, están encaminadas a facilitar ese trabajo de Zapatero dentro del partido para arrastrar a ciertos dirigentes y a una corriente más amplia del PSOE a que propicien esos pactos postelectorales. Claro, es decir, que si como está casi dando todas las encuestas el Partido Popular en una hipotética primera fuerza sin mayoría absoluta, es muy posible un pacto PSOE con Podemos, Podemos-PSOE, ¿no? Sobre todo, sí, hay varias autonomías. O sea, ¿se llevarían bien? Depende de lo quemado que quede el PSOE en esas elecciones, ¿no? Si puede llevar un poco la batuta en la formación de esos pactos, ¿no? Si tiene la sartén por el mango, yo creo que no saldrá demasiado perjudicado, incluso reforzado el PSOE. A Podemos yo creo que también es una situación muy delicada, porque de cara a las generales, quizás no favorecer esos pactos y dejar los gobiernos en manos del PP quizás sea un lastre, una especie de hipoteca de que dejen de ser voto útil, quizá para una parte de la sociedad, ¿no? Si van a seguir gobernando los mismos, quizá el voto útil es el PSOE, ¿no? Que tiene, según las encuestas, todavía hay un poquito más de posibilidades. Decíamos antes lo del enfant terrible, arrogante hasta con sus compañeros, he leído yo por ahí. Él mismo lo ha admitido en varias ocasiones. Pero quizás llama mucho la atención, ¿no?, que en primera persona diga, no, es que soy así. Sí, y eso también enlaza un poco con su capacidad de autocrítica, que es muy positivo, ¿no? Aunque bueno, en los últimos meses la ha perdido bastante, parece. Pero bueno, eso de enfant terrible yo creo que también viene un poco de su perfil académico, ¿no? de analista, de ciencias sociales, de politólogo, en el quizás, bueno, en ciertos momentos, bueno, se cree un poco más superior, ¿no?, a la hora de analizar la realidad, entonces cae quizás un poco en esa prepotencia, ¿no? Cuando emerge Podemos, él dice: ni izquierdas ni derechas, vamos a posicionarme ahí como socialdemócrata, ¿no?, más o menos. No, ni tanto. Ni siquiera eso, pero es que hay una cosa que él dice, bueno, es que se liga vestido. Efectivamente. ¿No? Explícanos. Y se folla desnudo, ¿no? Exacto, explícanos. Efectivamente. Sí, ahí es una forma de internamente apagar fuegos, ¿no? Cuando hay ciertas críticas internas en que nos estamos convirtiendo, ¿a dónde va esto, no? Hemos rebajado mucho las expectativas que teníamos. Es una metáfora, una forma de animar, y bueno, esto es estrategia, ¿no? Para ligar o para llegar al poder quizá tenemos que vestirnos, ¿no?, ir con otros ropajes de una determinada manera, ¿no?, de los que proveníamos, claro, y es una forma pues metafórica, ¿no?, de decir, bueno, perdonadme que rebajemos estas expectativas, pero cuando gobernemos quizás ya las podremos llevar a cabo. ¿Qué pasa? Que también hay muchos que le contestan un poco, que creo que era Mújica, ¿no?, el expresidente, que puso famosa la frase esa de que si no actúas como piensas, quizás acabes pensando como actúas, ¿no? Entonces, bueno, también es una línea fina y peligrosa, quizás, ¿no?
Y si yo le pregunto a Iván Gil entonces, para que nos aclaremos un poco más, ¿qué ideología tiene Podemos? Pues yo creo que la ideología de... No ya la gente que lo vota, ¿vale? Sino... Sí. Pues la que requiera el momento y la que digan las encuestas y dependiendo un poco de la competencia que haya, ¿no? O sea, lo que mejor venga en ese momento. Ahora parece que lo que mejor viene es defender cierta democracia, incluso socialdemocracia, incluso caer un poco más, lo máximo posible al centro, que eso quizás sea debido un poco a la irrupción de Ciudadanos, que también venden el discurso ni de izquierdas ni de derechas, también quieren ser transversales y pescar a ese en este caso con Ciudadanos les está viendo un poquito más hacia dónde tiran, ¿no? Sí, pero yo creo que a raíz de la irrupción de Ciudadanos les ha obligado a moderar ese discurso. Entonces, es un poco lo que toque el momento según un objetivo electoralista puro y duro. Hay una cosa, Iván, que me está preguntando gente que te pregunte, y es la vinculación de Venezuela, especialmente gente que nos está viendo además de allí. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Hay realmente una relación? ¿Económicamente les ha ayudado? Creo que es innegable, ¿no? Sí, bueno, ellos fueron y sobre todo asesores, una cosa más, hay mucha gente que seguramente sus oponentes están diciendo, cuidado que nos convierten en Venezuela algo negativo. ¿Hasta qué punto esto es verdad? ¿Hasta qué punto ellos tienen como un referente a Venezuela? Bueno, yo creo que hay mucha emotividad y a veces se cae un poco en la irracionalidad a la hora de hacer esos sesgos, ¿no? Que quizás son un poco vengativos a veces. Está claro que ellos aprendieron mucho allí, fueron asesores durante muchos años y dieron el salto sobre todo porque a cualquier académico, sobre todo politólogo, que le gusta es salir de los muros de la universidad y influir en las políticas públicas. Asesorar. Efectivamente, ¿no? Llevar la teoría a la práctica, eso es un sueño para cualquier politólogo y ellos allí vieron la oportunidad, ¿no? Cuando aquí no se les hacía apenas caso, allí bueno, los recibían casi como héroes, ¿no? La etiqueta complutense allí vendía mucho. Y bueno, aprendieron mucho, estuvieron asesorando ya incluso desde el proceso constituyente bolivariano, cuando Chávez llegó al poder, y bueno, las minutas, por lo que se ha visto, no eran bajas. No. Y lógicamente las minutas tanto para la Fundación CEPS como a título individual, y se supone que ellos, tal y como son militantes entregados a la causa, una buena parte de ese dinero que ganaban lo empleaban en desarrollar proyectos políticos. Y fueron esos proyectos políticos, ¿no? Sí, digamos que indirecta, porque cada uno se puede gastar el dinero en lo que quiera, efectivamente. Pero bueno, fue una fuente de recursos para luego aquí en España montar proyectos políticos. Y toda esta atención que está teniendo, claro, por ejemplo, con lo de Venezuela, los detractores, la gente que habla de él, toda esta atención que está teniendo el personaje ya de Pablo, ¿lo ayuda o casi más bien lo deteriora? Yo creo que, bueno, con la idea que tenemos aquí del chavismo y sobre todo con la deriva que ha tomado en los últimos años, ¿no? Ya muy atrás se quedan aquellas primeras misiones, ¿no? Aquellos planes de desarrollo económico que, bueno, que la propia ONU decía, bueno, este país está desarrollándose en muchos ámbitos, ¿no? Pero bueno, eso ha derivado quizás en una gestión un poco autárquica a veces, ¿no? y a nivel de personalismos muy caudillista, ¿no? Y quizás ahora lo estamos también viendo un poco la mano dura, ¿no? Con la represión de ciertas manifestaciones y encarcelamiento de opositores incluso, ¿no? Entonces, bueno, la imagen lógicamente es muy mala y bueno, y por la estrategia que están siguiendo de correr un tupido velo con su pasado chavista y de apoyo al movimiento bolivariano, se supone que no les sienta nada bien. De hecho, ahora su referente, o por lo que están luchando a nivel comunicativo, es porque se les asocie a las socialdemocracias nórdicas. Eso es. Y dejen de además vista. En decir que son sus ejemplos. Efectivamente. El tiempo pasa volando. Tengo dos y muy breves y Vamos nos allá. despedimos. Mi pregunta es, ¿tiene tanto tirón Pablo como al principio? Sin ir más lejos, el 31 de enero del presente año vimos una abarrotada
Puerta del Sol, aquí en Madrid. No sé si por lo que comentan, la impresión, ¿no?, de que a lo mejor ha podido bajar un poquito ese tirón. Y la última, ¿alguien de Podemos ha hablado contigo a raíz del libro? Muy brevemente, Iván. Antes de que, empezando por el final, antes de que saliese estaban muy interesados en tener una copia, antes de que llegase a las librerías, bueno, se les hizo llegar y sin mayor problema. Y bueno, el liderazgo de Pablo Iglesias yo creo que sigue siendo muy potente, quizá lo lastren más, como decías tú al principio, otras cuestiones como fue el caso Monedero y cierta indefinición del propio proyecto, pero lo que es el liderazgo de Pablo Iglesias hasta ahora yo creo que está todavía bastante fortalecido. Se nos ha pasado el tiempo volando, Iván. Bueno. Muchísimas gracias por presentarnos el libro, un libro tan periodístico, además hablando de algo tan importante, de tanta actualidad. Muchas gracias. Gracias, Iván. Y a todos ustedes, ya lo saben, gracias por haber estado estas 2 horas en directo. Les emplazamos en 7 días, el próximo miércoles. Nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.